Hola, buenas y bienvenidos una vez más a Uma Racing Speaks. Yo soy Celina Thompson del Departamento de Comunicación. Estoy una vez más con mi compañero José Luis de Ingeniería y hoy nos acompaña un invitado que tiene una trayectoria dentro del mundo del motor inigualable. Ha comenzado pilotando, ha pasado a ser mecánico de competiciones mundiales tan importantes como MotoGP o incluso Superbikes. Y a día de hoy se dedica a la enseñanza sin dejar de lado las carreras. Por favor, Jesús Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a vosotros. ¿Qué tal? Pues nada, aquí esperando que empecéis, digamos, a acribillarme la pregunta, que nada, estoy dispuesto a responderlo todo. No te voy a decir casi todo, sino todo. Pues tengo entendido que comienzas pilotando, ¿verdad? Sí, por el tema de la edad, obviamente, pues empiezo pilotando carreras a nivel, digamos, comarcales, provinciales, y al final todo esto va llegando una cosa detrás de otra. Vale. ¿Cuáles son las categorías en las que dirías que destacabas más? Los inicios. Sí. Mira, desafortunadamente, antiguamente no existía mucha gran variedad de categorías. Por fin era ciclomotores, lo que es moto de 50 centímetros cúbicos, ¿vale? Con su respectiva preparación. Y después, poco a poco, pues se fue evolucionando el tema de scooter y demás. Todo esto a nivel provincial, después por autonomía, después ya salimos de Andalucía, a nivel nacional, hasta incluso que hicimos pruebas a nivel internacional también. Todos fueron los inicios. Vale. Sí, aunque suene un poquito fuerte, de inicio internacional, pues mira, sí hubo también ahí alguna historia. ¿Todo esto de lo que está hablando es de scooter o ya las cosas internacionales con motos más grandes? De scooter. Es verdad que al final el tema, estamos hablando de los inicios, ciclomotores, pues era a nivel nacional, a nivel, digamos, aquí en Andalucía. Ya salimos un poquito de Andalucía, pero políticamente. Pero es verdad, como fue evolucionando, ya desaparecieron el tema de los ciclomotores, ya entraron en vigor o el tema de scooter. Pues ¿qué ocurre? Pues entonces todo lo que hacíamos antes de ciclomotores, pues nos desvinculemos y nos pusimos, digamos, mano a la obra con scooter, que era lo que estaba a la orden del día. Sí, a día de hoy sigue, vamos. Y siguen todavía, ¿vale? Y entonces, pues, con scooter, pues a nivel internacional, tanto en Francia como en Italia, pues fue donde hicimos nuestros pinitos. Claro. ¿Algún piloto así que destacara, que nos acordemos todos, que nos suene? Pues, mira, no nos va a ir muy lejos. De hecho, mi gran amigo Jorge Arroyo, que desde aquí le mando un abrazo, de hecho es que está ahora mismo con Dani Muñoz en el Mundial de Moto 2. Hizo segundo ayer. Hizo segundo, correcto. Y este hombre pues ha llevado toda la vida compitiendo en scooter. No te voy a decir la edad porque queda muy feo, ¿vale? Pero es más o menos de mi quinta, un pelín mayor. Y actualmente, bueno, lleva un año sin correr. Y desde los inicios de los 90 y... no me apuré mucho, pero del 94 por ahí, pues ha seguido compitiendo y de hecho lo ha dejado ya, pero todavía se sigue montando. Entonces para mí es un amigo y un referente en tema de scooter a nivel nacional. Después a nivel internacional, pues mira, pues tenemos también italianos, ¿vale? Porque yo está muy vinculado con el tema de Malossi, que ahora ya después si queréis iremos hablando, y es verdad que al final son pilotos que se han tirado muchos años, porque el scooter, tanto aquí en Andalucía como en Italia, es lo más top, ¿vale? A nivel, digamos, de estructura, de mecánica, de organización, en Italia, en lo que es las copas estas de promoción, está a un nivel que por las nubes. Entonces, oye, todavía siguen dando guerra. De hecho, uno de ellos, que era el que ganaba muchos campeonatos allí en Malossi, actualmente está de comentarista en la televisión de Sky, en el Mundial de MotoGP. También. ¿Guido Meda? No. Es que yo he visto que a ese tío le gusta también darle gas y eso, pero no sé si competía. Es verdad que al final todos los pilotos se van desvinculando, ¿vale? Se van desvinculando, se hacen managers, se hacen comentaristas, en fin. Entonces al final... vale, y luego ¿cómo es el salto a la moto más grande? No sé si fue seguido durante... Lo mío, sí. A lo que a mí me respecta. Pues mira, al final he tenido la suerte, no sé si lo voy a empezar a comentar, que vengo de una familia 100% de motos. ¿Y qué ocurre? Pues al final, oye, obviamente, si estás rodeado todo el día de motos y si tu familia anteriormente han corrido en competición, pues obviamente es lo más normal que el niño corra en moto, entre comillas. Y entonces pues fuimos haciendo este campeonato a nivel, digamos, Andalucía, provincia de ciclomotores, después pasemos al tema de scooter, después seguidamente, al hacerlo muy bien con las scooter, entré en un equipo,
¿vale? Un equipo, digamos, de scooter, pero por lo bien que lo hacía, valga la redundancia, perdón, pues me ofrecieron, digamos, de correr con una 600. Entonces yo alternaba pues, la scooter en un circuito de Jerez o un circuito de Almería y alternaba con una 600, tanto en Super Sport como en una Copa R6. Entonces este hombre pues, me dio la oportunidad de probar una moto grande. Al final estabas entrenado. Correcto. Entrenaba, para la carrera de 600 estabas entrenando con la scooter y para la carrera de scooter estabas entrenando con la 600. Es verdad que te comento, más que entrenar era dar vueltas, te explico por qué. Porque obviamente en los puntos de referencia cambian muchísimo, no tiene nada que ver. Claro. Nada, ¿eh? Entonces al final lo peor era la primera vuelta, bueno, cuando tú sales del box, da la vuelta, digamos, para ver cómo está el estado de la pista antes de formar la parrilla o hacer un entrenamiento, lo que sea. Claro, no sabía, entre comillas, o no te acordabas dónde frenabas. Porque obviamente una moto que puede alcanzar en Jerez, un scooter, unos 155 más o menos. No tan mal tampoco, ¿eh? Y la otra era 200. Claro, el punto de referencia de frenada, aceleración, paso por curva y todo era totalmente diferente. Pero bueno, eran épocas muy bonitas. La verdad que lo pasaba muy bien. Entonces empezaste con la 600 en el Super Sport de Andalucía o con el Yamaha, con el Challenge. Perdona que no te lo digo, bueno, me lo he saltado. Yo empecé con 600 que estaba antes de scooter, estaba con ciclomotores, pero antiguamente no era Super Sport, era Fórmula 2. ¿Vale? Era una categoría, era similar, pero se denominaba Fórmula 2. Y entonces mis tíos tenían una 600 allí en el Tomate, taller. tío, ¿no? Sería sí. toda la dirección Tomate. De hecho, el taller era Motomate. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a estar todo? Pero ¿el nombre viene de ahí? No, el nombre viene de mi padre. Sí, que le dicen tomate ya de antes. Correcto, ¿no? Era el tomate que corría, el tomate, después era mi tío el tomate, y hasta que al final pues ya era el hijo del tomate, hasta que al final hubo un momento que, oye, ya al final, por desgracia, pues ya faltó mi padre, entonces ya no era el hijo del tomate, era tomate. Claro, y volvamos a volver un poquito más atrás. De chico, tu padre competía cuando tú eras chico, a lo mejor. Correcto. O sea, que tú has vivido las motos desde chico. Te vuelvo a repetir que al final viene todo de familia. Tanto mi padre como mi tío Juan Antonio, como mi tío Jesús, todos ellos corrían en motos. Entonces lo tenía, entre comillas, muy fácil. Lo tenía muy fácil porque al final era obvio. Oye, pues ya le toca al niño que corra, ¿no? Ya esto y lo otro. Entonces al final el niño pues corría. Y entonces, volviendo a lo de antes, te comenté que era con una R6, bueno, eran Super Sport, pero te he dicho que era un F2, que era una categoría Fórmula 2, que eran motos de serie, de 600, pero antiguamente se denominaba F2, Fórmula 2. Y era con una Yamaha FZR, una Yamaha vieja, que estaba allí en el taller y al final, oye, ¿le echamos a andar la moto esta para el niño? Bueno, ¿y tú qué opinas, niño? Digo, pues claro. Imagínate, ¿Vas a decir que no? Imagínate un niño con 15 años. 15 años. 15 años, no llega a 16. Y le dicen que va a correr con una 600, pues en aquel entonces, actualmente estamos hartos de ver a pilotos. Sí, pero es verdad que yo daba por hecho que no habías hecho eso por la edad, digamos, que eso se hace ahora. Al final, la edad no tiene nada que ver con qué moto vaya a coger en circuito. Pero me refiero por la época. Sí, por la época. Digo que antes no se hacía con 15 años esas barbaridades. No, pero bueno, al final, es obvio que al final, antiguamente no era como actualmente. Antiguamente se hacía barbaridades y ahora te voy a explicar una barbaridad. ¿Ah, sí? Vaya. Sí, ya prescrito después de tantos años, creo yo. Entonces, pues al final, oye, mi tío Jesús, de Motomate, pues oye, se le ocurrió la magnífica idea, junto con mi tío Juan Antonio, de coger y prepararme una 600, una Yamaha. Vale, entonces obviamente yo sabía llevar motos de cambio, ¿vale? Porque antes estaba con motos de campo y demás. Y se le ocurrió la gran barbaridad, la atrocidad, no sé cómo explicarlo. Teníamos el taller cerca de los Montes de Málaga y no los Montes de Málaga. Claro, eso ahora mismo es impensable, pero en aquel entonces hacían muchas locuras. Y anécdota con eso, que se sube detrás mía y para aprender a cambiar rápido, pues se monta detrás y me daba toquecitos en las piernas para meter y quitar marcha. Y todo eso pues, con 15 años, con una 600 en la calle en los Montes de Málaga. Esto no se puede hacer, ¿eh? Esto actualmente... pero al final
la barbaridad que hacían antiguamente. Yo he escuchado barbaridades. No estoy orgulloso, ¿vale? De contarlo, pero... No, pero has disfrutado. A algunos nos da envidia es esas lo cosas. que había. Ya os he dicho yo que vosotros no os preocuparos, que voy a intentar contar todas las cosas o toda la verdad. A ver si de aquí me van a hallar preso ahora por hacer estas cosas, pero bueno, no creo. Qué guapo. Pues entonces, empiezas con esas 600 y haces a lo mejor varios campeonatos incluso al mismo año, ¿no? Bueno, con esas 600 nomás que hice 2 carreras. Bien. ¿Vale? Eso hice 2 carreras, oye, para darle al niño el caramelito, el juguete, para qué. Y al final no lo hicimos tan mal. Obviamente, en aquel entonces había pilotos de una talla que corrían el Mundial. ¿Vale? ¿Cómo quién? Como los hermanos Gavira, muy gran amigos míos, tanto Eustaquio como Hidalio. ¿Vale? Manuel Luque Rossi también. Son pilotos de aquí de Málaga o de Cádiz en caso de los Gavira. Y para mí eran el no va más, los 3. Compartir pista con ellos. Y estar, digamos, con ellos y tú pensar que iba muy rápido y cuando menos te lo esperas no te pasaba uno, te pasaban los 3. Y entonces te das cuenta que tú te creías que ibas rápido, pero decías, voy muy parado. Pero bueno, esos fueron los inicios. Qué locura. O sea, que lo veías en la tele y a lo mejor te lo encontrabas en la pista, ¿no? Sí, aparte, actualmente también seguimos teniendo relación. Ya había hecho amigos. Correcto, de toda la vida. Tenemos muy buena relación. De hecho, uno de ellos, Italia, está en el Mundial de MotoGP. Es el coach de Valentino Rossi, del equipo, de la estructura. Y la verdad que es una persona encantadora y ha ido muy, muy rápido. Y eso de compartir con lo que eran tus ídolos, entre comillas, a nivel nacional, que lo tenías cerca, compartir pistas, aunque iba mucho más lento, pero el mero hecho de decir, me han pasado esta gente así, pues entonces eso era una locura. Era una locura. Hombre, rápido sería si le piden consejos de velocidad y que te comen el circuito. De hecho, estamos hablando del año 94, encima no recuerdo, ¿eh? Del 94 al 96 como mucho. Pues digo. Vale, y ahí... Luego, yo de primera mano he escuchado hablar de ti porque en mi pueblo tenemos al Pacorro, que le mando un saludo desde aquí, y me contaba... Intenta cortarme, por favor. Me contaba mi padre que como que le pasaba muy rápido, ¿no? Y que tú le decías, que le dé gas, darle gas, algo así, ¿no? Como que... Bueno, es verdad que al final... he tenido la suerte de correr en muchas categorías, en muchos campeonatos, de compartir muy buenas vivencias. Y al final es verdad que allí con gente del pueblo conozco bastante. Soy muy despistado también. Sí. ¿Vale? Conozco a mucha gente y me da fatiga decirle, pues, oye, no me acuerdo de ti. Le intento seguir un poquito, oye, sí, ¿tú en qué corrías o qué es lo que hacías? Claro. Y a raíz de eso más o menos lo voy ubicando, ¿eh? Porque la verdad que no me gusta, digamos, dejar a nadie con un poquito con ese mal sabor de boca. Pero es verdad que ese año compartí con él varios campeonatos. Sí, no sé si ha ganado 2 veces el andaluz o una vez, ¿no? Él, quiero recordar que uno. Una vez, ¿no? Una CBR puede ser, ¿no? Corrió con un equipo de Algeciras. Ese equipo era con CBR 900, pero no sé si cuando fue campeón fue con una Yamaha R1. Pues. Una Yamaha R1. ¿Y tiene anécdota de correr en el andaluz? Bueno, muchas anécdotas. Date cuenta que al final el andaluz lo ha sido prácticamente todo, porque al final el campeonato de casa de Andalucía fue un circuito que he estado, y anécdotas, pues muchas. Pues muchas anécdotas de querer hacerlo muy bien. No sé, anécdotas, te puedo contar varias anécdotas, pero bueno, anécdotas de intentar hacer lo mejor posible en una quali y decirme mi mecánico toda la vida, oye, intenta tirar fuerte la primera vuelta y así nos quitamos de follón y hacemos un tiempo bueno y después ya si eso cambiamos goma nueva y tiramos para hacer algo de primera línea. Vale. Y dar solamente una vuelta cronometrada y después pegarme unas timbadas. Pero bueno, yo estaba contento y feliz y diciendo, sí, pero ¿he hecho la pole o no? Me decía, sí, pero mira cómo... Y digo, bueno, ya está, pero está hecho la pole. Entonces yo llegaba allí riéndome, claro, el tío más feliz del mundo, pero claro, con un castañazo dado que no veo. Y de hecho, de levantarme al día siguiente y decir, tengo el cuello, eso es de una mala postura al dormir. Te habían reventado. Y no es de la mala postura, es de hecho de la que pegaba. Fue en el andaluz, ¿cómo era? Me imagino con menos medios, si te caía a lo mejor ya no se va a dar el fin, ¿no? Bueno, depende de la caída, ¿no? Pero... Depende de la caída. Es verdad que al final, obviamente, llevamos algo de recambio. No te voy a decir que llevamos una moto completa, ni un camión, como se llevan en la actualidad.
pero se podía hacer cualquier cosa, carenado, fibra de repuesto, escape, llanta, cosas así, lo más usual. Y si no, al final, como aquello había mucho compañerismo, pues... Sí, soy yo. Oye, mira, déjame esto, que allí no existía la maldad de decirte no te doy esto o decirte no tengo porque vas a correr. Al final, si te van a ganar, te van a ganar en pista y no porque tenga un recambio, no. Por eso te digo. Habría algunos con a lo mejor con demasiados medios, ¿no? Bueno, a nivel Andalucía, pues es verdad que así que yo recuerde había gente que alquilaban equipos a nivel nacional, ¿vale? Pero al final ya no era por los medios. Es verdad que del salto de un campeonato de Andalucía a un campeonato de España había un bastante trecho. Me imagino que alguno de... A mí me consta, por ejemplo, que Paco sí que hizo alguna prueba. Alguno del andaluz iba a ir a alguna, yo que sé, a Sí, Jerea nacional y tal, ¿no? Es verdad que al final yo siempre, cuando he podido, he alternado el andaluz y el campeonato de España. O sea, que en nacional has dado bien, no solo algunas carreras sueltas, ¿no? No, he hecho varios años de campeonato de España, pero al final, obviamente, por el tema del sueldo, bueno, por mejor dicho, del capital, los gastos, pues al final, es verdad que lo hemos cortado un poquito. Desafortunadamente, esto es un deporte que es caro. Es caro, entonces al final uno puede llegar hasta donde llega por lo que tiene. ¿Vale? Puede ser muy bueno, puede ganar mucho campeonato de Andalucía, pero al final, una vez al paso del nacional, obviamente ahí te piden ya un dinero. Entonces, oye, si puedes pagarlo, pues nada, sigue para adelante. Que al final las máquinas que vais ahí ya son... Ya, pero al final son máquinas, como tú bien dices. Es una máquina que, digamos, que cuesta un dinero. Es preparaciones que cuesta dinero, recambio, todo. Y al final, por ejemplo, en mi parte, hemos llegado hasta donde hemos llegado por temas económicamente hablando. Te gastes con ganas. Bueno, al final, mira, es como diferente. Es que si yo hubiera seguido, si tú hubieras, al final hay que ser realista. Yo he llegado hasta donde he podido, hasta donde he querido, al final he podido. ¿Vale? Es verdad que yo no me iba ni mucho menos a hipotecar como hace mucha gente para seguir corriendo. Es una faceta muy divertida, muy bonita que me he tirado durante muchos años, pero si podía correr, corría. Si no podía correr, no corría. Obviamente, de hecho, he tenido la suerte que todo el mundo me ha ayudado, ¿vale? A gran o a menor escala me han ayudado. Entonces, al final, no sé si decirte que me encanta ayudar a la gente. No sé si es porque yo he recibido mucha ayuda y a cambio quiero contrarrestarlo de esta forma o porque soy así. Entonces, no sabía decirte el porqué de las dos cosas. Yo lo que te he conocido antes me parece eso, que te gusta mucho ayudar y te paras con la gente. No me disgusta, al revés, me gusta ayudar y si puedo dar un consejo, si pueden prestar una pieza para que un compañero corra, se da y punto, que no hay otra historia. ¿Te puedes quedar un poquito con la miel en los labios? Sí. De hecho, me han llamado, cuando ya hicimos el Campeonato de España de Super Sport, me han llegado a llamar para correr un mundial en aquel entonces, de Stock 1000. ¿Qué ocurre? Que me llamaron, pues, eso es otra anécdota si quieres. Pues digo, me llamaron para correr, para cubrir una baja. Y ya que estás, pues, seguimos el campeonato. Entonces me pidieron una cantidad que yo dije, mira, perdona, no tengo esa cantidad, lo sabéis. Ya, pero es que no tengo. Ya os lo he dicho muchas veces, que yo, por desgracia, no tengo esta cantidad para pagar. Bueno, va a ver cómo lo hacemos. Venga, vale, como queráis, pero no tengo esta cantidad. Hasta incluso de llamarme el día antes. ¿Un jueves? Sí, y un miércoles creo que fue. Oye, Tomate, que da igual, sácate la licencia internacional y vente para acá, para Valencia, que en Valencia se corría ante la primera carrera del Campeonato del Mundo de Superbike. Era el Super Stock 1000. ¿Con qué moto era? Una Suzuki 1000. Y entonces, vente para acá, que tú no te preocupes. Llamo ay, Dios, se me ha olvidado, perdona. El director, digamos, de la Federación Andaluza, Juan Álvarez, perdona, por olvidarme de tu nombre, que ha estado muchos años en la Nacional, en la Española, y decirle, oye, Juan, a través de Keco de la Era, otro antiguo piloto, perdón, ¿qué ha dicho? Keco de la Era. Keco de la Era. Otro antiguo piloto, y sácame la licencia internacional para este fin de semana. Pero estás loco, que por favor, que esto, ¿no? En fin, ponen en compromiso a mucha gente para intentar hacer todo lo posible, para intentar correr una carrera, porque oye, claro, me dijeron que venga, va, correr una carrera sin gastos ninguno, no te preocupes, paga tus gastos y perfecto. Y al final me salió rana esa carrera. Me salió rana porque al final fui allí, me presenté al evento, estuve allí en el briefing, en todo, y yo lo veía muy raro. Y digo, hostias, esto de correr una carrera del Mundial sin
pagar nada. Bueno, allí conocí a un gran amigo actualmente, que me llevo bien con él, que es Nani González de Nicolás, Ranita. A nivel mundial ha corrido en todas las categorías. Y entonces que me llevo eso, que lo conocí. Y entonces al final yo salí a pista, me pongo a rodar y digo, hostia, pues va a ser verdad que voy a correr una carrera del mundial. Va a ser verdad. Que de ahí han salido pilotos, ¿Eh? Que de ahí Danilo Petrucci, Sí. Xavi Forero, de que hecho, también se por ahí. sí, era Chris Vermeulen y demás. Sí. Eran pilotos que corrían en esa categoría. Fabricio también. Miguel ¿no? Fabricio, correcto. Todo para recreativo como si no. No, por aquí Pero bueno, ahora digo, decir nombre. claro, y yo veo que me sacan una bandera negra con el número 37. Digo, ya está, aquí ya se ha levantado el pastel, me van a decir qué hace yo aquí, qué hago corriendo, vete para tu casa, ya me lo esperé. Y cuando entro al box me dicen, no, que tenía esto suelto. Y Solamente, sí. Total, bueno, vale. Pero siempre estuve este fin de semana con la mosca de la oreja. que la mecánica, que este equipo no era muy... No, pero ya no por el equipo, aquí había algo raro. Y entonces al final me conseguí clasificar para correr la carrera. Y después el domingo por la mañana pues me llevé la sorpresa. Llego al box y digo, ¿dónde está la moto? No, es que no hemos tenido que llevar la moto, es que esto, es que lo otro. Digo, aquí está el pastel. No, es que la moto han ido a llevársela a un banco de potencia. ¿Qué querían? Una factura, ¿no? No, al final lo que querían es hacer, digamos, al final no corrí esa carrera, obviamente, me clasifiqué y todo, pero ¿qué pasa? Ellos tienen unas primas por salir, digamos, Vale, sí. por estar apuntado, por estar inscrito. ¿Qué ocurre? Para que no le quitaran la plaza a este señor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final, el mero hecho de que nosotros fuéramos allí, intentáramos correr o hiciéramos unos cronos medio ¿qué pasa? Que ya estaba, ya la plaza ya estaba aceptada, está clasificado. Y entonces pues, me llevé el chasco que no pude llegar a correr. No, te utilizaron, ¿eh? Pero Sí, bueno, sí, pero no. por tu parte has corrido... Es verdad que me entró mucha rabia, mucha rabia. De hecho, a Ranita, a Nani González, me decía, Tomatito, esta gente hay que cogerlo. Y de hecho me encantó porque él tiene también un problema, que corría en sidecar, sidecar, y este hombre tenía que haber hecho esa carrera de sidecar, como te he dicho antes, para ser el único piloto en el mundo que ha corrido en todas las categorías. En 50, en 80, 125, 2,5, 3,5, 500, 7,5 y sidecar. Y no dejaron correr por la edad. Entonces este hombre, increíble, fue tirar el teléfono, llamó a todas las cadenas de televisión y se presentaron allí y me decía, Tomatito, hablamos de ti también y le metemos... Digo, no, por favor, deja que tú ya tienes lo tuyo. Y entonces es verdad que me llevé un chasco muy grande y se lo dije a este señor, al jefe de equipo, digo, mira, si tú me hubieras dicho, porque me quiso dar, digamos, gratificarme, digo, mira, es que esto no puedes gratificar con nada. Y se lo dije, digo, mira, tú me llamas y me dices la verdad o lo que vas a hacer, y yo vengo con igual o con más ganas. Pero no juegue con un niño que en aquel entonces... ¿Cuántos años tenía? Pues te voy a decir unos 20 años, 21 años. Tía, yo pensé que me imaginaba ya con más experiencia, más mayor. No, pero te y digo... por con 20 años que te llamen... Ya lo sé, yo digo, llámame, me dice todo esto. Y dice, mira, quiero que venga, entrenes, haga esto, intente clasificarte a unos cronos medio que o lo que pueda, y el domingo no corres. Y yo hubiera ido igual. Claro, es que te levantas el domingo pensando que vas a correr. Y al final, el último que se entera es uno. Pues fue el último que me enteré. Y me llevé un chasco pidiendo coche en prestado para poder subir arriba a Valencia, una movida, conociendo toda la noche. Bueno, pero al final, oye, son anécdotas que, pues no te digo. No es más que te pasa, ¿no? Cosas, si te preguntas si quieres que pase o no, dices que sí, aunque te lleve el chasco. Sí, hombre, ¿no? obviamente en aquel entonces te hubiera dicho que no. Pero ahora mismo y al día siguiente de que me ocurriera eso, ya no fue ni el día siguiente, fue a la misma tarde se lo dije al hombre. Digo, mira, no me den nada porque esto no va a cubrir todo lo que llevo yo encima, digamos, pasado. El mal rato que pasé yo, obviamente, y estando solo allí también. Claro, estando solo... ¿Por gente que no conocía? ¿El equipo era español? Sí. Por lo que te digo, entonces al final te lleva un chasco muy grande. Pero bueno, al final son tantas cosas que pasan en este mundo, bueno... Y al final, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Por el final, sí. Mira, eso es lo que me llevo. Mira, corrí una carrera de... He intentado. Medio fin de semana. He intentado correr, pero bueno, al final son una de las tantas anécdotas. ¿Eso sería al principio del 2000? Al principio del 2000, correcto.
Correcto. Interesante. Guau, qué chulo. No sabía que había corrido tan profesionalmente, ¿eh? Bueno, si se puede llamar, pero es verdad. Que... Sí, entonces en el Nacional también has corrido... Bueno, es que lo mencionamos antes, pero no me he enterado muy bien. ¿En el Nacional más o menos qué hiciste? Mira, en el Nacional hice tanto a nivel, digamos, de Super Sport 600, a nivel de String, que era Superbike en aquella época, hice unos pocos de años. Vuelvo a repetir, unos pocos de años hasta que el CAS me dejaba correr. Obviamente yo no pedía ningún crédito ni nada por el estilo, porque al final no lo veía oportuno y era por ayudas. Yo, por ejemplo, iba... ¿Trabajabas también de mecánico? Trabajaba, también estaban en campeonatos de mecánico también, iba alternando, era una entera locura. Yo al final terminaba... Un fin de otro fin, vamos. ¿Para qué te engañas? Yo mis vacaciones en el trabajo era para las carreras. Obviamente a mi mujer, que entonces era mi novia, pues la pobre, pues, fin de semana, no, carrera. Esto no, carrera. Entonces al final, y es por ella que al final también porque... Estás trabajando entre semanas, sí. Luego ibas de mecánico a carreras y otras carreras ibas de... Correcto. 7 días a la semana más o menos, ¿no? Depende. Si era un campeonato que tenía que ejercer de mecánico, pues hacer de mecánico. Si era otro campeonato que tenía que ejercer de piloto, que ejercer de piloto. Esto era así. Y así me he tirado muchísimos años. ¿Y pilotos que hayas competido, con los que te hayas encontrado en esas categorías? Pues mira, tengo... Imagínate tú la anécdota que te puedo tener. Pero al final, pilotos, muchísimos pilotos. Anécdotas a nivel mundial, pues mira, muchos también. Que le he cogido mucho más cariño, pues mira, pues sí. Por ejemplo, tú estás pilotando y ves pilotos como un José David Egea, que ha sido múltiples campeón de España, 5 veces campeón de España, además. Ha estado corriendo el Mundial. Ha estado corriendo el equipo de Kenny Roberts, senior. Sí, ¿no? Ha corrido... Sí, un tío al final top. Y he estado corriendo con él y llevarte, digamos, la satisfacción de haber luchado en una carrera con él. Has estado en la pomada, ¿no? En alguna carrera. En la pomada he estado... Es que como primero coincidiste con los Gaviras y a lo mejor ya, pero enseñándote, ¿no? Pero ¿no? los Gaviras hacían primero y segundo y yo entraba el cuarto a no sé cuántos miles de segundos, sí, pero bueno. Pero a ver, con David Egea tengo un recuerdo muy bonito, que era la última carrera que montó España en Jerez. Y Jerez, en mi casa, ¿vale? Más o menos la conozco, está cerquita, y al final era una circunstancia de era el suelo así un poquito húmedo, parcheado, que sí, que no. Digo, guau. Digo, aquí hay que lucirse o lo que sea. Y entonces, ¿verdad? Que él podía ganar el campeonato de España, él iba con Suzuki Coronita, y entonces, lo típico. Los managers y los jefes de equipo suyos conocían a los míos, a los mecánicos. Y, en fin, y claro, siempre por la noche antes nos veíamos, comíamos juntos y en la caravana, porque era todo muy un ambiente familiar. ¿Qué ocurre? Que entremos en una guerra, él era mejor que yo en aquel entonces, bueno, y actualmente, pero bueno, en una guerra de tú no, yo sí, tú no, tú me pasas, yo te paso, y entonces hasta en punto que le dieron los hermanos, uno de ellos David, que eran los jefes del equipo de Suzuki All-Star, le dieron a mi mecánico de toda la vida, a Baid, para el niño, páralo, que no quede delante. Tú pasabas por recta, ¿no? Y lo veías haciendo así, ¿no? Claro, entonces, que quede detrás, porque al final eran 2 puntos y con esos 2 puntos podía ganar el campeonato de España. Claro, no le valía quedar segundo, ¿no? No, no sé por dónde estaba. Estábamos luchando por el sexto o séptimo puesto. Vale. Por eso te digo, páralo. Y decía el mecánico mío, ¿cómo lo voy a parar? Sí, ahora está ahí el muchacho ahí, se está luchando. Está conversando con él. Y hacía así, sí, lo paro. Y hacía ahí, dale. Claro, y al final, yo cuando pasaba por meta veía un golgorio de mano allí. Digo, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y entonces, pues al final, tuvimos la suerte, para que tú dices que no, que me quedó delante de mí y ganó el Mundial. Perdón, ganó el Campeonato de España. Si no, la que me hubiera caído a mí. Te esperen allí. Madre, porque al final es verdad que cuando tenía cualquier duda o consejo, iba... ¿Quién te han ayudado? Iba a Gea, me ayudaba, o a los hermanos, a David, me ayudaban todos. Entonces al final, pero vaya, yo no iba a cortar. No iba a cortar porque al final... Era una cosa que al final cualquier piloto, cuando se pone el casco, sale a la pista, sale a luchar por el mejor puesto, por ganar si puede. Entonces, por lo que te digo. ¿Ha coincidido con... ¿Cómo se llama este hombre? ¿El Carmelo Morales? Es que no sé qué año estamos hablando. Sí. He coincidido con él en 2001. Ya corrió años ese hombre. Que él empezó con una Yamaha 600,
más con su número 31 bien grande. Era bueno, ¿eh? Era muy bueno también, muy bueno. De hecho, es verdad que yo, como estoy en España, nada más que hice 3 años, 4 años más no hice. Mucha carga, ¿no? Mucha carga. Pues digo, es verdad que al final Carmen Hermana empezó, pero seguidamente estuvo un año de aprendizaje, creo 2, y ya el siguiente ya estaba adelante. Ya estaba adelante. Era un piloto muy rápido. De hecho, ha ganado... Yo no muchos lo tengo en campeonatos de cuenta, pero España. vamos. Sí. Vale. A ver, podemos pasar esto por aquí, a ver si... Va viendo la scooter, la 600. Mira, si quieres, mira, dale Vamos, para atrás. vamos a ver la foto. Me voy a permitir el lujo de... Vale, mira. Bueno, esa es al final lo que hemos estado hablando, sobre todo. Mira, pasa otra más. Esta. Esto, es verdad que, aunque no lo vean, son fotos de cuando yo corría. Bueno, sí, lo vamos a poner... Vale, entonces postproducción, no hemos todo. parado en tema de cuando yo competía en scooter. He tenido la gran suerte de correr con las marcas más top en su época de fabricantes de tema de competición de cilindro y demás. Puede ser Evo, Polini y Malusi. Entonces esto es una cosa que yo se lo comentaba a mis amigos y me decía, anda ya. Digo, sí, hombre, de verdad, tío, que voy a las carreras, llevo un camión o un tráiler, voy por toda España, voy fuera de España y me pagan por correr en scooter. Que tú estás flipado, que digo, que es verdad. Digo, más, me mandan cajas de piezas, las tengo que probar y romperlas. Claro, para mí aquello era, ¿a quién no? Con eso, con 18 añitos, que te pagaran por hacer lo que más te gusta. Eso es impensable. La gente de verdad diría, eso es mentira. Digo, pues sí, mira, que suena, vamos, no, es surrealista. Y cuando yo le decía, digo, me daban cajas de cilindros, me iba a Karting Club Mija, aquí a mi hija a mi hija Costa, había un karting y me llevaba todos los fines de semana rodando. Hasta romperla, ¿no? También probaba la fatiga, ¿no? Sí, correcto. Y tenía que mandarle a Tom Mill, que era ingeniero de gas, que es de Evo, mandar un report con las piezas y cuánto me había durado, cada cuántos kilómetros me hacía la mano. Dando vueltas. Sí, sí, al final era cosa que era surrealista, pero al final era así. No, y fue con Evo y la verdad que esos años y me lo pasaba muy, muy bien. ¿Cuántos años estuviste corriendo? Con Evo hasta que terminó la marca en sí, digamos, la línea evolutiva de preparaciones de ciclomotores. Ya después se terminó, se vendió esto a una empresa y ya siguieron con el tema de prendas de off-road, ropa de off-road. Sí, a mí. Y entonces, al final, yo era el tío más feliz del mundo. Imagínate tú. O sea, que has sido piloto oficial de una marca. Se puede, sí. Sí, no, que lo hacía, que no hace falta que sea de... Y al final eso era no va más. De hecho, muchas veces me metía yo mismo presión, obviamente, de tú ir a un circuito a nivel nacional y con un tráiler o un camión, un autobús rotulado y demás, para correr una carrera de scooter. Ojo, ¿eh? Y es verdad que la moto no estaba a nivel mecánica, por los componentes no estaba como si fuera otra marca, porque aquí tenemos que demostrar que con una marca económica, ¿vale? Podemos estar luchando con los puestos de cabeza. Vale. Entonces yo le dije que sí, sin problema. Claro. Sin problema. Y entonces es verdad que al final intentamos dar el máximo. Si se ganaba bien, si no, pues intentamos estar lo más cerca posible. Y al final, oye, no se hizo malamente, ¿eh? Ganamos varios campeonatos de Copa Piaggio a nivel nacional, conseguimos podium a nivel general y la verdad que muy bien. Qué guay. Muy contento. Es un mundo que a mí me gusta el tema de las motos, los coches, porque es muy desconocido, creo yo, para mucha gente el tema de las scooters. Porque todavía hay, vamos, y hay gente... El tema de scooter es una cosa que eso nunca se va a agotar, ¿eh? No. Ni preparación ni scooter, al final es una cosa que encandila, que al final... Sí. Mira yo, ¿eh? Es como, al final yo creo que la manera de competir más económica, ¿no? Bueno, depende. Hay campeonatos que sí son asequibles, hay otros campeonatos que te puede costar un scooter fácilmente, si puedo hablar de precios. Sí. Un simple scooter, por decirle una cosa, se puede ir a los 14.000 euros, ¿eh? Por eso digo que económico, hay diferentes categorías. No, claro, yo digo relativo a lo que suele costar a lo mejor sí, ya ahí con... hombre, obviamente que es una cosa que o te gusta mucho o lo odias. Vale, es verdad, yo poca gente veo que lo odie.
Pero yo te voy a decir que llevo montándome en scooter, pues sí, aquello fue por el 2000, 90 y pico, 2000, vamos a poner 90 y poco, ¿vale? Y estamos en el 26, y no me falla las cuentas, son 30 años, ¿no? Pues llevo montándome en un scooter de 30 años. Pues digo que al final, de hecho, todavía me sigo montando, aunque me cueste mucho trabajo, para que vamos a engañarnos, pero sigo todavía haciendo mis cosillas, porque hay una cosa que la tengo muy interna, que me encanta, me gusta. Por lo digo, al final me reúno con amigos de toda la vida, ¿vale? Como puede ser Alex, de Malosi, de Granada, y al final él está todo el día... ¿Cómo se apellida? Ese hombre es un niño. Es que... No, es de mi quinta. Vale. Es que hay uno en Granada que queremos entrevistarlo también, un chaval. Mira, no me acuerdo, creo que italiano, es que no me acuerdo. Bueno, este es ALR, ¿vale? ALR Racing. Este al final no es italiano, pero se ha tirado mucho tiempo en Italia, corriendo y demás. Entonces, al final, sí te ha podido confundir porque te crees que es italiano, pero... sí, luego lo mencionaré, es que no me viene está muy vinculado. Entonces, al final, ya te digo, es una cosa que aquí en Andalucía se estila muchísimo el tema del scooter. Por eso te digo. Vamos a ver si quiere la próxima foto. Ya con la R6 y la Challenge, ¿no? Bueno, sí, el R6 y esto al final... Viaje, ¿te gustaba Viaje o qué? Tenía el número de Viaje, ¿no? Bueno, mira, al final son decoraciones, que es verdad que ese año estuvo corriendo Viaje. Y este año alternaba ni más ni menos que, no sé, eran 3 o 4 campeonatos. Y después trabajando también. Por eso aquí alternaba scooter, alternaba la Copa R6 y alternaba Super Sport. Y en la Copa R6 me imagino que a lo mejor se te da bien, ¿no? Porque ahí a lo mejor no había tanto nivel como en andaluz, ¿no? Bueno, sí había nivel. ¿Sí? Aquí, como bien te digo, aquí no íbamos mal. Pasa que al final me caía. Obviamente, ¿no? Porque era muy impulsivo y al final yo hacía una buena carrera sin terminarla y llegaba al box riéndome. Y me decía, pero si te has caído ya, pero has visto el tiempo que he hecho. ¿Has visto, no? Y me decía, pero no me vale el tiempo, me vale que termine la carrera. Entonces al final era un niño que se quería comer el mundo y claro, y al final, y con la misma moto hacemos 2 campeonatos y era gracioso. ¿Por qué? Porque en la Copa Yamaha se corría con Bridgestone, con neumático Bridgestone. Ya, claro, neumático diferente ya. Y después en Super Sport era con Pirelli. ¿Y qué pasa? De un neumático a otro había la moto haciendo la misma, variando un poquito el setting de suspensiones y neumáticos, había 3 segundos de diferencia. No. ¿Cuáles eran más rápidos? ¿Cuáles eran más rápidos? Los Pirelli. Sí, ¿no? Sí. Pirelli a tiempo por vuelta. Pirelli es una marca que al final es... para mí es mucho más fácil llevar una moto con Pirelli, sí, ¿vale? Porque la carencia que puede tener algo de la moto o reglaje, los Pirelli lo absorben. Y entonces... Da gusto. Sí, da gusto y al final... digo, 3 segundos y medio por ahí aproximadamente de rodar en Jerez, por ejemplo, en unos tiempos de aquel entonces, que era por el año 2000, en 1 minuto y 53 por ahí, pues 54, montarle directamente los Pirelli y bajar al 1.51, 1.50 alto. Terminar la carrera, pero al final vamos a lo de antes, que sí, que no has terminado, pero sí el tiempo que he hecho. Y me decía, tío, no, por favor. Pero bueno, son cositas muy curiosas, ¿eh? Sí. Muy curiosas. Te va el neumático. Eso es ya, me imagino, nacional y... Bueno, pues sí. Ahora estamos viendo fotos con 1000, la época de Stren, de 1000. Y nada, y al final, vuelvo a repetir, es verdad que no he hecho siempre un año entero, a nivel económicamente no podía, pero es verdad que, por ejemplo, sin ir más lejos, una de estas 2 motos que hay ahí, o 2 motos en concreto, una Suzuki, que al final esta era de un equipo de Barcelona, y me llamaron para correr, porque el piloto no quería correr con la moto. Porque el piloto cada vez que la cogía era... y no era ni mal piloto ni mala persona, que lo conocía y lo conozco actualmente. Y al final digo, mira, pero que sepas que yo de presupuesto ando muy cortito. Mientras pago los neumáticos, no hay problema. Digo, perfecto. Entonces al final, obviamente, terminé el año con este equipo, ¿vale? Pagando mis neumáticos, mis gastos, y al final ha sido forma que yo podía, digamos, acceder. Y después la moto me la dejaban para correr en Jerez. Pero digo que hay anécdota con esta moto. Yo sé que a ti te gusta mucho la anécdota, ¿no? Pues mira, anécdota tengo unas pocas. ¿Sabes? También me he estimbado con ella, para que vamos a engañarnos.
Pues anécdota muy significativa. En Barcelona, en Montmeló, Campeonato de España, vamos a aflojar el eje de la rueda y no afloja ni aprieta, se me queda rota el eje. Mi mecánico, que era para eso un experto, pues cogió, intentó aflojar como se pudo, y no tenía nadie eje, ni tuerca. Pues nada, ni triste ni perezoso, se fue al aparcamiento de motos con la llave, le quitó un eje a una rueda, le dejó una notita. Somos tal y estamos en el box 30. No ha hecho falta tu eje para correr la carrera. No, he corrido una de calle. Y después un eje de rueda, y apareció allí mucho. Oye, perdona, que soy el de la nota. Ah, mira, muchas gracias, perdona. Y el hombre encantadísimo, vaya. Para que Su hija había corrido en la carrera. Por eso tú me preguntaste antes del tema del recambio, cómo yo hago el tema de recambio. Robando. No, pidiendo prestado, ¿eh? Pidiendo prestado. Entonces son muchas anécdotas muy buenas. Bueno, te digo, después al final, esta moto al final me la dejaban para correr yo el andaluz o para entrenar. Y al final, obviamente, era una moto de serie con diferentes modificaciones, pero en el andaluz no dejaban una modificación, que era una bomba de freno. Ya, se lo demás era todo... Brembo, vale, una bomba de freno radial, que tampoco nos cosa a todo el mundo. Y entonces fue a verificar y me dijo, Tomate, no puedes correr con esta moto por esto. Digo, no puedo correr. Pues después me descalifica ahí y ya está. No, pues digo, no, chiquillo, vengo para entrenar para la semana siguiente el Campeonato de España. ¿Qué más te das? Después me descalifica. Y me dice, bueno, pues corre y a falta de una vuelta te retira. Y digo, pero claro, que no quería que pasaras primero. Digo, ¿pero por qué? Y ese año, pues, valga la redundancia, pues estaba primero, estaba adelante, tenía mi número 1 en el dorsal, había ganado el campeonato anteriormente. Y fue lo que pasó. Hice la pole, salí ahí en mi primera línea, en la pole position, con mi número 1 ahí, y después no me retiré. Terminé la carrera y me descalificaron, pero yo lo sabía. Yo iba Claro que iban a hacerte. Ay, que me había que echar. Pues no, si yo lo sabía. yo no te voy a echar. Yo no nada, pero bueno. Y nada, y muchas anécdotas. Qué bueno. Muchas anécdotas que al final eso es lo que tenemos de ir siempre al límite, tema de pasta, de dinero, pues entonces te tienes que acostumbrar a un poco de todo. Aventura, una tras otra. Qué pues guapo. Digo, y al final son cosas que dices tú, mira, tiramos para adelante. Y entonces, ¿cuándo dejaste de correr carreras? Pues mira, te comento. Es verdad que al final, oficialmente, por decirlo de una forma, ya me planteé dejar las carreras porque al final no... ya sabía que tenía una edad, ya no iba a llegar mucho más. Podía utilizarlo para entrenar, para divertirme, para hacer mis pinitos. Pero típico. Decidí dejarlo y al año y poco me llama un amigo de Sevilla. Mira que tengo una moto, que esto, lo otro. No, de verdad. No. Y al final, mira que nada más que tiene que apagar los neumáticos. Otra vez los neumáticos. Venga, vale, por ahí me enganchaba. Pues venga, pues al final corría en Andalucía, ¿vale? Venga, vamos a hacer una nacional. Digo, no, que al final esto, una cosa lleva a la otra. Porque al final, verdad, obviamente, yo era realista. Si no tenía para pagar, digamos, ¿para qué me iba a engañar a mí mismo? Y entonces al final íbamos haciendo o terminando haciendo el campeonato, en fin, era una cosa, digamos, que ya me tenían como, llamar Tomate, que seguro que se monta. Claro. Pero bueno, oye, nunca me ha disgustado, ¿eh? Es verdad que al final, cuando uno te llaman y quieren, digamos, que te suban su moto, oye, pues me han llamado desde una Yamaha R1, desde una CBR 600 también, que la que vemos la foto. Igual, oye, que tenemos aquí la moto parada, lo otro, venga. Hasta incluso fue una anécdota muy, muy bonita, ¿vale? Que no sé si al final si a Luis Castro le molestará, pero bueno. Un gran amigo mío que desafortunadamente tuvo un porrazo con la moto y al final pues, se rompió bastante la pierna y no pudo correr 2 carreras al final del campeonato. Claro. Y me llama y dice, Tomás, me hace falta, corre con mi moto. Digo, no, de verdad, yo ya... Gracias a todos, pero no quiero correr. Ya estoy desentrenado, ya mucho tiempo. Oh, por favor, no. Me llamaba, Tomás, por favor. Y digo, ¿por qué tanto interés en que yo corra? No, escúchame, no lo entiendo. A ver, que tampoco no soy, pero bueno, ¿por qué? Y me lo dijo, y la verdad que nada más que porque por decir una verdad, digo, vale.
Me dice, mira, tomate, voy primero en campeonato. Y el segundo está a tanto. Si tú sales a pista, corres 2 carreras y ganas las 2 carreras, me llevo al campeonato sin poder correr. Por el tema de la pierna. Digo, ¡ostras! Y digo, mira, pues nada más que por el mero hecho de decirme la verdad, voy a correr. Obviamente, yo ahora no voy a ver el día que llegue allí. Los compañeros. ¿Tú qué pintas aquí? ¿Tú para qué vienes? ¿Los otros pilotos? Claro. Y era un método de fan 600, de moto de serie de 600, de andaluz. ¿Tú qué pintas aquí? Y digo, mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir muy clarito. Si a ti te llaman y te lo pagan todo para que corras, ¿tú vienes a correr? Es que, pero tú aquí no. Digo, ¿sí o no? Dime la verdad. Hombre, pensándolo así, digo, pues es lo que me ha pasado a mí. Me gusta la carrera, quiero correr. Me han dado esto, pues al principio he dicho que no, pero después digo, ¿qué contra? ¿Cómo que no? Si no me va a costar prácticamente, es lo que se dice. Nunca me cuesta nada, pero al final te cuesta. Al final te gastas. Y nada, y al final, como dice, tenemos el título este compartido. Al final. ¿Ganaste las 2 carreras? Por suerte, sí. Coño, llegar y ganar. No, pero al final, obviamente, que es un plus que tiene uno de motivación, claro, y en el hecho de llamarte y te digan esto, y dices, hostia, ha pensado este tío en mí, en que puedo correr las carreras y puedo ganarla. Entonces ya te piensas de, pues mira, oye, si este hombre ha pensado en esto, pues a lo mejor tendrá razón y no seremos tan malos, entre comillas. Sí, entonces sí. son todo ese tipo de anécdotas, curiosidades, que al final por eso mismo he ido corriendo así. He ido corriendo porque... A cacho, ¿no? Ahí está, exactamente a trozo. ¿Por qué? Porque al final no me planteé ni se me pasó por la cabeza de pedir ningún préstamo para poder correr. Eso, digamos, actualmente los papás se embarcan, piden préstamos o venden las casas, pisos o bienes para que corra el niño. Yo, con todo mi respeto, yo no lo haría. Ni lo hubiera hecho para mí. Te la juega. No. A ver, yo creo que es un deporte que de ir dejando gente atrás. Es como una Sí. especie de pirámide y al final solo llegan Sí, unos a pocos. ver, Entonces, es verdad. lo más probable es que no llegue. Vale, así, pero- así de partida, vamos. Puede ser. Obviamente todo el mundo dice, no, es que si yo hubiera, Vale, pero no ha sido el caso. Entonces, ¿Y cuántos han quedado como tú? ¿cuántos Que han a lo mejor quedado? es mejor que tú. Correcto. Que de hecho, por aquí habrán pasado unos pocos que también le habrá pasado lo mismo, pero yo no soy una persona de Sí, sí. el que dice, es que si yo hubiera tenido... No. Yo soy y he estado y he ganado cuando he podido y lo que he tenido y ya está. Que no es que ha sido algo... Que no me quejo, ¿eh? Como alguno que dice, con mi respeto, ¿eh? Es que si yo hubiera tenido dinero, si yo me hubiera... A lo mejor sí, a lo mejor no. Por eso mismo que es una cosa que lo llevo muy bien, ¿eh? Aunque parezca mentira. Y hace un momento mencionas que llegaba un punto en el que intercalabas competir como piloto y competir como mecánico, si no me equivoco, y que además este coincide con el noviazgo con la que acaba siendo tu mujer. Cuéntame, ¿ella se imaginaba en lo que se metía? Vamos, eso es buena, ¿eh? Muy buena pregunta, ¿eh? Mira, te comento. Obviamente llevo con mi actual mujer, que llevo con ella toda la vida, entonces sí sabía dónde se metía. Sí sabía, pero te cuento. Es verdad que los inicios, es verdad que llevamos juntos toda la vida y que sigamos, ¿vale? Todo lo bien que estamos. Como ya hemos dicho antes, empezamos a correr en ciclomotores, ¿vale? Ciclomotores, íbamos de pueblo en pueblo, ¿vale? En ciclomotores era... ¿Era tu paragüera? Bueno, una vez solo. Una vez solo. ¿Te acuerdas que te he comentado esa? Me tenía que haber traído fotos. Que te cuento eso que... La próxima. Vale. Con el número 1, la Suzuki, ¿vale? En Jerez, que fuimos ¿La tenía para allí en el taller? No. Digamos, como te estaba hablando, de una Suzuki que me la dejaban para entrenar, para correr, que me descalificaron, pues esa moto que tenía el número 1 muy grande, en Jerez, en el Andaluz, pues mi mujer estaba de paragüera. Es la mejor foto de tu vida. Solo la única vez que ha estado conmigo paragüera. Entonces, volviendo a lo de antes, bueno, sabía dónde se metía porque al final, los inicios eran los domingos solo. Íbamos como si fuera una familia, es verdad que íbamos a correr un piloto y venía conmigo amigos por un lado, por otro, tíos, primos, familiares, aquello parecía una feria. Dentro de ellos, mi mujer y demás. Entonces, echamos la carrera, estamos allí un solo día, estamos a 1 hora, 1 hora y media de casa, se hacía el evento, se pasaba muy bien, se ganaba,
por suerte, y al final, con el premio que me daban, poníamos todo a comer. Entonces, claro, eso era muy bonito. Sí. O de hecho, al menos daban pata de jamón de trofeo con la copa, por la pata de jamón, por donde iba al taller, y era donde comíamos después o desayunamos pan con aceite y jamoncito. Entonces, ¿qué pasa? Ella se metió conmigo en ese mundo. Claro, pero todo ha ido subiendo, hasta muchas veces hasta el punto de ya no era un día, ya eran 4 días, ya no eran 4 días, ya era una semana. Ya lo enlacé con temas de las carreras de mecánica por todo el mundo. Ya eran semanas, ya eran 2 semanas, ya eran 3. Entonces al final la pobre ha estado ahí siempre al quite, pero claro, de empezar a un día, es lo que le digo, hombre, tú me conociste de carrera, ya hijo, te conocía de un día, de carrera un día, de 2 días, de 3 días, pero es que al final, y es verdad que hay que comprender la otra parte también. Claro. Ya que hemos hablado así de tu experiencia como mecánico y tal, y habiendo dejado un poco de lado ya tu vida como piloto, que luego pueden salir más anécdotas, ¿cómo empiezas a ser mecánico? Me imagino que desde muy chico ya te dedicas a arreglar motos. Mira, te comento, Sí. Obviamente siempre he estado metido en todos los talleres. Vale, taller familiar o no familiar, siempre está todo el día en talleres. Yo salía del colegio, iba a la casa, cogía la bicicleta, me iba a un taller, a otro taller, y echaba todas las tardes en los talleres, ¿vale? Barriendo, limpiando, ordenando herramientas y haciendo poca mecánica, pero bueno, oye, al final era lo que me gustaba, lo que me atraía. Entonces al final una cosa va cogiendo de la otra. Después ya al final nos fuimos al taller familiar, ¿vale? Por parte de mis tíos. Entonces las vacaciones no eran vacaciones en la playa, eran vacaciones donde en casa de mi tío, en Torre del Mar, pues allí todo el día en el taller. Entonces al final era obvio, ¿vale? Tenía que pasar una cosa muy rara para que yo no me dedicara, no estuviera muy vinculado a la mecánica. Entonces seguimos así evolucionando, carreras, piloto, mecánico, taller, tienda, pues entonces lo hacíamos todo. Era todo el día motos, y si me faltaba un poquito de tiempo, más motos. Pero a mí lo que más me gustaba realmente era las carreras. No, lo que me gustaba y lo que me sigue gustando. Sí, vamos, que en cuanto pudisteis teniendo alguna oportunidad en competición, iba yendo... Es que me imagino que empezaría a lo mejor no sé si en el andaluz mismo has estado de mecánico o empezaría en el nacional directamente. Pues depende de las circunstancias. Pues tu primera carrera como mecánico, hostia, ayudando... Es complicado recordar, ¿eh? Pero mira, no, si te lo voy a decir, mira. Es verdad que eso fue por allá del 94, ¿vale? Eso era el campeonato de Europa, ¿vale? De Superbike o de Super Sport. De Super Sport. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, aquí era el niño del taller, estaba todo el día con los mecánicos y más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, pues ellos se iban los miércoles al circuito, entonces yo me cogía autobús o tren y me iba a los circuitos. Y después allí me recogían los mecánicos de toda la vida, que actualmente también, actualmente no, ya que ya no está, que en paz descanse. Trabajamos juntos en el taller de la familia y después se iba de carrera. Y yo pues me reenganchaba, iba en tren, en un autobús y me reenganchaba con ellos en el circuito. Entonces hacía, si se puede decir de mecánico, pues sí, pero hacía lo que es gasolina, neumático, sí, limpiar. Y entonces al final, es verdad que mis primeros pinitos, por decir una forma, era a nivel europeo. Vale, a nivel europeo. Pero quiero que se quede claro que no era mecánico, ¿eh? Sí, que sea ayudante, ¿no? No empezar de jefe, ¿no? Correcto. Entonces, es verdad que para mí eso era un logro, yo poder irme fuera con este equipo y ejercer o ayudarle en todo lo que pudiera, pues era una alegría. Y de hecho ese año, que también corría con la mano Gavira, con Manuel Luque, pues yo iba allí, pues, el típico machaca de toda la vida, que se conocía antiguamente. Y esos fueron mis inicios. Uh-huh. Claro, y ya pasaría un punto de que las motos para ti fueran menos gastos y más ganar dinero, ¿no? Porque poquito a poco irías cada vez dedicándote más y mejor, con mejores puestos. Es verdad que
ya viendo, pero vaya, que si te fías, estamos hablando del año 94, 96. Y vamos, que empezaste pronto ya. Pero que aquello allí yo no pensaba en el tema de ganar dinero como mecánico. Mm. ¿Sabes? Aquello era porque era lo que había. Y a lo mejor yo con este hombre, con Manuel Luque Rossi, de aquí de Marbella, antiguo piloto, pues yo ejercía de mecánico a nivel nacional, internacional, y después competía contra él en Andalucía. Él venía a Andalucía a correr a Andalucía, a entrenar, pero después hacía en serio, como digo, su fuerte era Campeonato de España, Campeonato de Europa. Y yo, pues, ¿qué pasa? Como estaba dentro del rol de una estructura de un equipo, pues yo hacía, primero corría en scooter, después estamos en la nave, la scooter era con Evo, estamos en la nave preparando las motos para el Campeonato de España y también para Andalucía yo corría. Entonces, yo corría con una 600 de Andalucía, pero era mecánico de Manuel Luque para el nacional, el europeo. Entonces, al final, iba alternando todo. Claro, entonces podías competir siendo tu propio mecánico, ¿no? Claro. Sí, pero básicamente era eso. Al final, allí estamos en un rol, ¿vale? Tanto estamos en una estructura pequeña, pero aparte muy familiar. De hecho, estaba un primo mío, David, que actualmente está en MotoGP también, que hemos estado siempre los dos juntos, y entonces pues hacíamos todo. A lo mejor, hoy que toca, mira, por la semana que hemos hecho esto porque la semana que viene te toca correr a ti y Manolo no corre porque va a no sé dónde. Pues tú no corres porque vamos con toda España y esto, lo otro. O Daniel Piñera, entonces siempre estamos, oye, liados. Entonces, no te puedo decir que yo cobraba por ser mecánico. Yo cobraba por estar en el equipo. Depende de qué semana, tocaba de irme a Francia. Oye, mira, que hay que promocionar nuestra marca de scooter a nivel por Francia. Te mando a Francia con el furgón de allí de Evo y ponte a correr carga allí para que la gente conozca el producto. Vale, a la orden. Y eso era... Entonces, no te puedo decir si yo estaba allí para ganar dinero como mecánico, como piloto, como... Estabas metido en el mundo. Estaba metido en el mundo. Entonces, ¿y cuándo crees que ya empezaste? Porque claro, has acabado en MotoGP, en algún momento ya diría, ya me voy a dedicar a esto. Sí, no, es verdad, te digo, vino la crisis del ladrillo, la boom del ladrillo, allá por el 2012, quiero recordar. A 8 creo que fue, ¿no? Más pronto, ¿no? Sí, es verdad que llevaba un año y pico, 2 años rankeando. Sí. Y entonces es verdad que al final estaba la empresa mala, aquí en Málaga hay muchos sitios. Entonces vi que, oye, que no ingresaba dinero en la casa. Pues entonces yo había rechazado varias ofertas para irme a ejercer de mecánico a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces ya es cuando me propuse, hablé con mi mujer y digo, oye, esto hay que ya darle una pequeña huerta de tuerca a esto, porque es verdad que al final hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que pagar todo. Y entonces había rechazado ofertas, ¿vale?, para irme al mundial junto con mi primo David. Y entonces, pues, me acuerdo perfectamente esos días, ¿eh? Estábamos en el localcillo de allí, estaba mi primo David, mi mujer, Patricia, y yo. Y entonces, los tres hablando, y me dijo mi primo David, pues yo me voy al mundial, ¿vale? Porque estamos en el Team Atlético Madrid, a nivel nacional y europeo. Pero, ahí es donde estuvo Bautista, ¿no? Correcto, con Álvaro Bautista. Actualmente está en Superbike. Y entonces mi primo dijo, yo me voy a ir al mundial. ¿Tú te vienes o no? Entonces yo miré a mi mujer y digo, es que me acabo de meter en un piso, yo no puedo irme ahora mismo, porque entonces al final no, yo me quedaría con el equipo, pero a nivel nacional. Entonces no iría al mundial. Y entonces fue una de tantas veces que rechazaba irme al mundial. Pero ya después de varios años, cuando ya vino la crisis del ladrillo, no estaba cobrando, básicamente. Entonces ya al final, cuando hablé con mi mujer, o mejor dicho, ella habló conmigo y me dice, ¿te vas a tener que ir ya? Creo que sí. Y entonces me llamó Ricard Llobet, ¿vale? Y me dice... hostia, los tomates, como así en plan catalán. Es verdad que antes, miento, yo estaba ese año con Christian Lumber, actual técnico del Leopard, estaba con él de mecánico en Europa, pero no a nivel mundial. Pero Christian Lumber estaba en el Mundial de Moto2. Entonces, Tomatito, me hace falta que te vengas conmigo al mundial. Y yo decía que no. Déjame aquí en España o a nivel europeo, que estoy muy cerquita de mi casa. Y me dijo, sí, pero tienes que venirte al mundial. Y yo rechazando.
Y yo por dentro, rechazando. Ganas. Y hasta que al final me dice, te va a llamar Ricard. Claro, Ricard Llobé. con el Leopard también liado, ¿no? Estaba con el Blues en Avintia, Moto 2. Sí. Bueno, el otro día nos contó que a Medina también, que creo que Superbike en el Nacional tenía un equipo de Leopard, también estaba también, metido, está muy vinculado. Y entonces es verdad que al final me dijo, te va a llamar Ricard, cógeselo. Y yo, sí, Cristian, no te preocupes. Claro, en el momento que me llamó Ricard... Se llama Ricard Llobé ya. Hola Jesús, soy Ricard, así, en fin, le tengo mucho respeto y cariño a Ricard. Y le digo, creo que eres Ricard Llobé, ¿no? Por el acento. Y dice, pues claro. Digo, vale. Y entonces ya fue el que me dijo, oye, que te tienes que venir. Me ha dicho Cristian que sí o sí tienes que venirte. Digo, ¿me lo puedo pensar? Y dice, sí, pero te tienes que venir. Digo, vale, pues déjame un poquito, que lo menos, pero sí, pero vale. Y nada, fue al final cuando ya empecé, digamos, me tomé más en serio el trabajo de mecánico para poder entrar dinero a la casa y poder ir pagando letra como todos los españoles que estamos pagando. Y alternaba a nivel mundial y a nivel Campeonato de España. Para poder, digamos, meter ingresos en la casa porque... Estaba mala. La cosa estaba mala y no sé si tienes más de un hijo, no sé cuántos tienes. 2. Tienes 2 niños que ya... 2 nada más. Es verdad que quisimos buscar a la niña, pero al final mismo es ya, para niña, ella. Y digo, es verdad, cariño, es verdad. Y aquí nos plantamos. ¿Con quién entraste? ¿El equipo era del Leopard de Moto 2 o Moto 3? No, era el BQR, Moto 2. Vale. BQR Avintia. Estaba Hernández, ¿no? Creo, ¿no? Ese año estaba Tony Elías y Kelly Smith. Vale, en 2013, creo que fue. 2012, pasa que entré ya empezado el año, 2002. porque al final era que tenían, no te voy a decir un descontrol, porque al final, estando Ricard y Cristian, no había descontrol, ¿vale? Pero hacía falta. ¿Qué ocurre? Que año posterior estaba yo con Cristian, ¿vale? Trabajando con Moto 3, bueno, 125 Gran Premio, pero después fue el cambio a Moto 3. Después en 2012 fue precisamente. Con creo. Super Sport, entonces me tiré 2 años con él. Y al final, a Cristian, para mí es top. Sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que a Cristian me decía, oye, Tomate, ¿tú te encargas de todo esto? Y, hostias, sí, tú puedes, venga, va, para ti. Y entonces, al final, claro, él me dejaba ahí un poquito, venga, va, para ti. Y entonces, al final, porque a mí me gustaba comprometerme, y me digo, tío, sí o sí tienes que venirte conmigo. Y al final ya recalé en el Mundial, porque ya hacía falta ingreso en casa, y al final pues ya es cuando me volví loco a trabajar en Nacional, Mundial, esto, lo otro, y una auténtica locura. Y ahí, vamos, no me quiero imaginar lo que, vamos, ya hoy en día que ya lo hemos comentado otras veces, en otras ocasiones, que son 22 carreras. Hoy en día hay que estar mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo fuera de casa, y es verdad que aquello es una adicción. ¿Vale? Una adicción, ¿no? O sea, sí, dices que es mucho lío, pero porque, claro, tienes 2 vidas. Tienes tu familia, ¿no? O sea, a mí me encanta, ¿eh? A mí lo que es el tema de la competición, lo que te genera o lo que te produce, es una cosa que no te lo puedes ni expresar. Es una cosa muy adictiva, que te viene muy bien. Depende, si tú eres fuerte y te gusta, pues lo llevas... te motiva. ¿Qué ocurre? Que al final esto llega a un tiempo que te lo tienes que pensar un poquito, porque al final te metes en un bucle y es que no miras para los lados, es una locura. Es que, yo qué sé, yo veo gente, como el hombre este que estaba con Alex Cribillet, que está ahora mismo en el Mark VDS, que ya es muy viejo. Gilles Bigot. Ese tío, es que tú dices, este tío, algo tendrá esto, ¿no? Que ya no le verá tanta chicha ni tanta ilusión a las motos, pero que el tío sigue, mira, que se podría quitar. Es que... Te voy a repetir, es que es una cosa que no te podría describir, ¿eh? Sí, vamos. Al final, quien me está escuchando dirá, bueno, no es para tanto, sí. No, yo creo que más bien el que está escuchando tiene una envidia grandísima. Una envidia sana, ¿eh? Es verdad que te lo digo porque al final, si esto lo escucha gente que está metido en el tema de la competición, se verá reflejado, ¿eh? Porque una cosa que con mucho que te pueda expresar, con mucho que te puedo decir, no lo puedo, porque al final es una cosa que quien lo vive tanto, y oye, como yo, va a haber mucha gente, ¿eh? No, es que, a ver, yo te puedo decir que a mí ya nada más de presión, de verlo desde fuera, me tiene loco. Todo este tema no me quiero imaginar la suerte que vivirlo de dentro, es que tiene que ser, vamos. Este mundo, bueno, digo, o te encanta, o lo vives, o te apasiona, o conforme entra dices, estáis locos, me voy de aquí. Habrás visto mucha gente así también. Muchas veces, de hecho, al final es una auténtica locura. Hacemos barbaridades,
tema de horas de trabajo, de vuelo, es que lo que te diga es poco, ¿eh? Es poco. Y dice, bueno, no te da tan disgusto cuando te tiras tantos años y es verdad que al final es una etapa muy bonita que de momento no las quiero volver a vivir, pero si pudiera, en fin, me estoy frenando mucho, ¿vale? Obviamente que por suerte, digo por suerte porque me siguen llamando, oye, mira, Tomate, por favor. Digo, tío, no me pidas esto, por favor. Tío, me hace falta. Y digo el no, digo no, con la boca pequeña para que no me escuchen mucho, ¿vale? Pero al final es una cosa que... pero sí un fin de, ¿no? Sí, son... Más o menos cuéntanos, porque claro, nosotros ya lo sabemos, pero puedes también como resumir lo que has estado en MotoGP hasta 2024, ¿no? Sí, 2023, 2022. En el circo, digamos, Sí. y ahora haces sustituciones. Más o menos, si nos lo puedes contar, resumir. Mira, si son carreras sin suerte, la verdad que sí. Podemos ver, si quieres, fotos de... A ver. Vale. Eso si quieres lo podemos ver en otro momento. Yo soy aquí un mandado. A ver. Si son carreras Viendo sueltas... fotos mejor. Ahí va. Es verdad que... Ahí va, eso es del año que entraste, ¿no? Sí, verdad. Aquí llega un momento que al final aquí me volví un poquito loco. Y bueno, no loco, al final era por necesidad. Y tuve que hacer pues 2 campeonatos. Entonces aquí alternaba Mundial de Moto 2, alternaba Europeo Moto 2 y todas las carreras que podía hacer y más. 30 fines de semana al año, por lo menos, ¿no? Ni las contaba. Verdad que aquí llegaba a casa con una maleta y me iba con otra. Hasta muchas veces, hasta el punto que me quedaba a dormir en los circuitos. Sí. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor entre un mundial y un fin tenía algunos cursos de conducción deportiva, tenía cualquier cosa que yo también me apuntaba y esto era un sin vivir. Entonces al final había semanas que no volvía a casa y al final para mí egoístamente pues era... Claro, eso es para estar solo, digamos. Si tú estás solo, si no si estás tienes responsabilidad, soltero, no disfruta, tienes vamos. problema con nada. Claro. Es verdad que tú lo has dicho. ¿Se puede compaginar? Siempre sintiéndote mal, digamos, ¿no? O ¿Qué? echándote de menos, que digo que se disfruta, pero con... Mira, yo tengo amigos que están solteros y están en el mundial, ¿vale? Pero al final, obviamente, aunque no tengan pareja, no tengan hijos, familiares, tienen madre, tienen padre y tienen amigos. Entonces al final es que me dicen, tío, es que también echo de menos a mis amigos, tío. Es verdad. Y al final, al principio está muy bien. Yo recuerdo que entre carrera y carrera le costaba más al equipo mandarnos a España que pagarnos 4 días fuera de Europa. Entonces yo decía, no, perdón, a mí me vuelves a llevar a mi casa. Claro, los otros compañeros que tenía estaban solteros. No, yo me quedo aquí. Me quedo aquí. Tú me pagas... Gira asiática. Sí, claro. tú me pagas el hotel y media pensión y yo me quedo aquí. Y yo por dentro diciendo, normal. No tienes familia, no tienes ni perrito ni gatito, como se dice, y te crees que aquí yo no. Yo quería volver a casa con la familia, aunque fuera 1 o 2 días, pero eso después te cargaba las pilas para seguir con más ganas. Era una cosa muy bonita, porque al final, y más te digo, además, cuando llegas después de una semana sin ver a tu mujer o a tus niños... También cuando estás fuera se recibe todo el mundo con unas ganas. Sí, es verdad que parece... No te voy a decir que los quieren más, pero los quieren siempre igual, pero lo echa mucho menos y al final, cuando llega a la casa, oye, pues le da más cariño, más abrazos, más besitos. No, también valoran más la familia. Correcto. Es una cosa muy complicada. Es verdad que yo, por ejemplo, ya como estaba la situación, que yo tenía amigos, oye, que al final, por H por B, el matrimonio y demás, pues al final se iban cayendo piques, pues obvio, después de tanto tiempo fuera. Entonces yo se lo decía a mi mujer, digo, oye, que antes de nada lo hablamos y aquí se para una cosa, lo que sea, y ya está. Y es verdad que al final, cuando ya tuvieron los niños, mis hijos, los dos, un poquito de uso de razón, lo comentamos. A ver, ¿estamos bien? ¿Puedo hacer otro año más? ¿No lo hago? ¿Cómo estáis en la casa? Esto, lo otro. Entonces, mi mujer, no sé si lo diría con la boquita pequeña, no, estamos bien, puedes seguir. Y los niños, no, sí, no te preocupes. Pero, ¿qué van a decir los niños? Si no está un padre que le diga esto o lo otro, recoge, pues entonces el niño dirá, no, que se vaya. Y de hecho, actualmente le dice a mi mujer, papá no se vaya otra vez de carrera por ahí, es que no vea. Ahora otra vez. Entonces es verdad que siempre al final de año lo hablamos los 4, hacíamos una especie de briefing o de meeting entre los 4 y al final yo pienso que lo dirían con todo el cariño del mundo. Pero ya no, sigue, que aguantamos este año más.
Claro. A los niños te los llevará a veces, ¿no? Y flipan, ¿no? Bueno, la verdad que... Es que no sé cuántos ellos tienen. Yo sé que si el niño corría, vamos, que... 20, 19. Coño, son grandes. Ya de niño tienen poquito. Pero Sí. bueno, es verdad que al final... bueno, me lo he llevado en varias ocasiones. Hemos hecho lo que es el Mundial de Centro Europa, cuando han estado de vacaciones. En verano, claro, que suele ser. Me he ido con la auto, con la camper allí, hemos tirado toda la familia por todo Centro Europa viajando un mes y pico. ¿Y tú trabajabas a lo mejor Yo también? trabajaba, ¿Sí? terminaba de trabajar, cogía a la familia, dormíamos allí en el circuito. Hemos terminado de trabajar, venga, que era las 6. Bueno, yo sabía que le dice a mi compañero, oye, perdonadme, me hacéis un ahorita. poquito de... No te preocupes, tomate. Y me iba con la familia a ver, pues, sitios en Austria o en la República Checa o donde sea, y he pasado tiempo con ellos. Ellos también estarán agradecidos porque no Sí, tiene hombre. cualquiera tampoco. ¿sabes? Al final les gusta, es verdad que mi mujer podía teletrabajar en aquel entonces también. Menos mal. Y entonces, oye, que lo hemos llevado bastante bien el tema este. La Vale. verdad. Mira, Ahí no puedo quedar. vamos a pasar ahora a la sección Radar del Pado, si me permite. Y No vamos será a hablar un no poco... no será muy complicado, ¿no? No, es que, vaya, hemos hablado como una manera personal, digamos, de deber mundial, vamos a pasar ahora a las chichas y vamos Vale. a hablar de la actualidad y también, pues, qué es lo que tú has tenido en el bolo, los pilotos con los que has compartido. Y yo voy a contar la anécdota de que un día voy a Campillo a ver una carrerilla que había de niños y tal, y de repente veo a un niño chico con el mono de Héctor Barbera. Sí, es verdad. Y vamos, yo flipé porque... Eso es verdad, ahí me has cogido, ¿eh? Claro. Y claro, Barbera no era muy alto, ¿no? Entonces el niño pues lo llevaba, que era Sí. el mismo de carrera, ¿no? Sí, sí. O sea, que allí el que vio eso flipó, un mono de un tío de MotoGP. Y eso es que Tomate ha estado ahí con... Ahí vemos la foto con Héctor Barbera, no sé, a ver, no sé si hay alguna foto antes. Bueno, ahí con Kyle Smith. Kyle Smith, ahí está. Luego, eso es Moto 2, ha estado en MotoGP, ha pillado la época de la CRT, De la la CRT, Open, de la Open, MotoGP. la Ducati independiente Sí, de sí. Barberá. Y luego, pues, a ver, vamos a ver. Ha hecho buenos resultados, ¿no? Sí. Como vemos, tú si quieres pasando, tú que estás más cerca. Bueno, puedes comentar cómo ha hecho. Vale, Antonio. mira, es verdad que al final con Héctor tengo un vínculo muy, muy bueno. Vale, es verdad que hace poco ha sido reciente padre también. Es verdad que es una persona encantadora. Es una persona que me lleva muy, muy bien con él. Es verdad que mis niños han estado surtidos de Héctor, de casco, de guante, de mono, de bota. Es verdad que... Y al final mete un nene que va al circuito y va vestido como si fuera Barbera. Y lo llevaba. Claro, entonces iba el niño, como dice, full de Barbera. Parecía que se montaba Barbera en una pit bike o una mini GP. Es que era muy chico, tendría menos 7, 8 años, me Sí, acuerdo. era un poquito más grande, niño. pero bueno, claro, entonces era... Y yo llegaba allí, oye, mira, entonces esto me dice, oye, para tus niños, oye, y al final, y puedo tener todavía, actualmente, tanto botas como guantes, sin estrenar. ¿Vale? Porque es verdad que al final esto era una persona que se desvivía por su mecánico, ¿eh? Es una persona, no voy a quitarle mérito a demás pilotos, ¿vale? Pero igual que un Tito Rabat también, que está con él, que ya después lo comentamos, igual. La verdad que al final, obviamente, claro, y más si los niños han estado allí en el box, han estado con él o la han visto, entonces al final eso era, Tomate, toma, esto es para los niños. Tomate, Se acordaba de la gente. se acordaba de en todo momento y los niños pues flipando. Los niños, obviamente, si yo llegaba, oye, mira, un casco para esto, para ti, toma un guante para el otro. Entonces los niños, pues la verdad, entonces son de pequeños detalles, es verdad que a ellos se le dan la temas de casco, de botas, de indumentaria se la dan a ellos. Entonces ya ellos lo reparten, lo guardan o como ellos vean conveniente. Claro, tendrán una pila también. Sí, entonces al final ¿Se acuerdan? son cosas que al final es verdad que, por ejemplo, Héctor, tanto él conmigo como yo con él, hemos tenido un vínculo muy fuerte, hemos tirado 4 años prácticamente todos los fines de semana y al final es verdad que él me decía, es que no sé qué pedirte para que no me digas que no. Una vez me quería hasta pedir hasta un colchón hinchable que se llevara a la parrilla. Digo, Héctor, que te llevo el colchón a la parrilla. Lo que haga falta. Me dice, no, calla, que tú eres capaz. Digo, pues claro. Entonces al final no se trata de ser, digamos, ni pelota del piloto ni nada. Al final yo soy una persona, oye, que me gusta y al final... como es un refrán que dice de ser agradecido, bien nacido, algo así, ¿no? Pues entonces no me importaba. Y la verdad que al revés, en todo momento, tomate que nos vamos a comer por ahí, vente, esto que tengo que terminar, vale, termina rápido, te espero y nos vamos a comer por ahí. Es verdad que Chaval, al final, chapó. En Pues todo no aspecto. lo sabía la verdad. Sí, es verdad que al final muchas veces los pilotos obviamente están muy metidos en su rol, ¿vale? Pueden parecer
ariscos, pueden que a lo mejor no tienen vida o esto van a lo suyo, pero al final obviamente tú piensas que si tú no cuidas ni tratas bien a tus mecánicos que tocan tu moto, al que va a 300 y pico por hora, entonces es la forma que tengo yo de pensar, ¿eh? Entonces, sí, pero es un vínculo. Es verdad que al menos, a lo mejor con gente exterior no sea tan, vamos a decir la palabra, bueno. ¿Vale? Sí, Pero, que no se quiere decir que... Es que hay dos maneras de tratar a la gente, los que conoce y los que no conoce. Entonces... correcto. Entonces muchas veces te puede llevar sorpresas diciendo, hostia, este tío es muy seco. Pero al final no es que sea seco, es que tendrá que serlo en ese momento, o no se podrá vivir con todo el mundo, o X. Pero al final es verdad que no es lo mismo conocer a una persona, digamos, que los quieres conocer, no sé nada de él, a estar con él conviviendo, porque al final convivíamos todos juntos. Que dabais la vuelta al mundo. Correcto, entonces al final es una cosa que yo con esto he tenido muchas anécdotas. De hecho, él fue uno de los culpables porque al final él confiaba mucho en mí. Yo lo hacía la moto y los neumáticos. Y él decía que nadie le tocaba los neumáticos que no fuera yo. Entonces digo, esto, gracias, te lo agradezco. Digo, tío, pero es que, nunca me lo has dicho. Es que tengo que hacer la moto. Y dice, ya, me haces la moto y también después los neumáticos. Digo, ostras, tío. Lo demás mirando, Y ¿no? me decía, no, al revés, yo he trabajado todo el No, mundo. pero digo, yo diría, hacías tú todo, ¿eh? Y yo al final es una cosa que se lo digo a los alumnos de la escuela, ¿eh? Digo, mira, que yo me tiré muchos años haciendo neumático moto y se hace sin un tipo de problema, ¿eh? Pasa que al final, obviamente, existe un vínculo entre un mecánico y un piloto que al final de ese vínculo obviamente te puede perjudicar o beneficiar, depende de cómo veas, pero bueno, igual que cuando esto se fue a Ducati oficial para suplir una baja. Sí, en Australia, me acuerdo. Tómate conmigo. Quería que tú te pusieras el pelo rojo también. No, lo siento mucho y hablo con Ducati, ¿vale? Con Tardocci. Vale, y digo, estos tíos, no me pongas en este compromiso, tío. No, que sí, que sí. Por eso, tío, y al final son cosas... ¿Lo hiciste al final? Hice, pero al final es que no hice un día, claro, pero es que no podía dejar tampoco el equipo... Sí, porque tenía una responsabilidad grande en el otro, ¿no? Claro, entonces digo, esto no podía. Entonces son cosas así que no salían, pero porque no eran... por el que quisiera, sí. Pero obviamente no, y son muchas cositas que son anécdotas y que ahora las pienso y digo, hostia, pues la verdad que este tío apostaba por nosotros, ¿eh? Y la verdad que apostaba mucho por nosotros. Qué mucho. Grande. Pues es una pena. Yo me acuerdo que empezó, por ejemplo, luego un Super Sport 600 y tuvo que dejarlo porque la moto era un desastre. Sí, es verdad que al final son circunstancias que al final van surgiendo, bajo de categoría, se fue al AMA. Sí, primero fue al Moto 2, ¿no? Correcto, después Motomérica, entonces actualmente no hace nada de competición, pero bueno, oye, ya bastante ha corrido, vivido, pero bueno, de verdad que para mí que le vaya lo mejor posible en todo el aspecto, porque al final es un tío que se lo ha currado. Se lo ha currado. Qué grande. Luego has tenido... Bueno, aunque no sea tu piloto... Bueno, realmente mío, vaya. Bueno, ¿Dónde su padre y su madre? Después ya... Claro, siempre lo poses, hay dos pilotos. Esto Barbera creo que fue compañero de Di Meglio. Esto Barbera estuvo con Mike Di Meglio. No, primero con Aoyama. Sí, con Aoyama. Después... ¿Qué opinas de Aoyama? Yo Aoyama lo vi como... que era muy bueno en 2,5, pero luego no hizo nada, vamos. Bueno, es verdad que ningún piloto es malo. Hombre, ojo, en la élite. A todos los niveles, desde un andaluz, un nacional, un mundial, son todos muy buenos. De mero hecho de que se monten en una moto ya por mí tienen su respeto. Aoyama es un piloto, es un japonés. Es un calmoso, ¿no? Es un japonés que yo me hinchaba a reír con él y me decían, tomate, por favor, venga ya. Y yo, vale. Por cierto, una cosa, ¿habla inglés e italiano o qué idiomas habla? ¿Qué? Es una duda que yo tengo sobre ti. ¿Qué idiomas habla? Te voy a decir una cosa, me cuesta hablar castellano. Entonces, Ceri se ríe, pero... Ella es anglo también. Sí, ¿no? Mira, es verdad que después te cuento lo de Aoyama, ¿vale? Esto es un puntito que ahí me has tocado, ¿eh? Pero digo, coño, si está en el mundial tendrá que... Es que me estoy hablando con un japonés, yo no sé, algo bravo por medio. Como se dice aquí, hablo inglés de los montes de Málaga. Entonces, soy una persona que, como me dicen mis amigos, es que te pone a hablar con un chino y te entiende. Entonces, soy una persona muy expresiva, que no me da corte, no me da fatiga de hablar o chapurrear. Entonces, es verdad que italiano puedo medio defenderme, ¿vale? Es verdad, cuando me pongo a hablar italiano, después de tantos años con Ducati, pues obviamente se me entiende bastante bien, si la otra parte quiere. Inglés,
Bueno, ahí hemos entrado un poquito en una disputa muy grande. Es verdad que no sé inglés como tal, Sí, pero lo mínimo, ¿no? Para moverte por el mundo. pero bueno, al final yo, como digo, yo te suelto 4 palabras, no sé si va en el mismo sentido de la frase o va al revés o adelante, pero la otra parte, si quiere entenderme, me entiende. Sí. Entonces, eso es un punto que yo siempre he dicho, ¿eh? Digo, me tengo que ponerme a aprender inglés. No, se pasa mal, ¿eh? Se pasa Por mal. ahí, ¿no? Correcto. Se pasa mal cuando estás en los aeropuertos, que estás solo, en Dubái, por ahí. Mientras vaya todo bien, los vuelos, número de vuelos, esto, lo otro, vale, no hay problema. En el momento que ya pone cancelado, esto, lo otro, ya es cuando uno dice, ¡buah! Ya la hemos liado. Y me voy para el mostrador. Intento buscar algún latino. O alguien que yo vea, digo, y si no, cuando me ve la cara de descomposición que llevo y intento chapurreo con inglés, pues la verdad, hago sí, digo, pero ¿me has entendido? Y dice, sí, digo, bueno. Entonces al final se pasa de situaciones malas. El tema de mecánica, obviamente, si te dicen te dicen una frase en inglés, ¿vale? Refiriéndose a la moto, la puedo entender fácilmente, porque hablamos de una moto, pero ahora no me digas, oye, perdona, es que Mónica está aquí, esto, lo otro, y el micro no va bien. Perdón. Ya esa frase es muy larga. Claro, dice, madre mía, ya aquí la lío. Entonces, es verdad que me cuesta. Y con Aoyama tampoco hablaba mucho, ¿eh? Para que al final, es verdad que era un tipo muy especial, muy japonés, muchos rituales. ¿Sí? Sí. Y al final que yo muchas veces no me reía de él, pero a lo mejor él tenía que dar la seña de cuando salíamos a pista. ¿Vale? Y cuando él daba la seña, tú le quitabas los calentadores. Antes no. Entonces, claro, yo esperaba lo Se miraba. cabreaba a veces todo, ¿no? A lo mejor. Hacía así, me miraba, nos miraba, y yo hacía así, le quitaba el calentador y decía, hombre, se levantaba y hacía, no. Y se sentaba otra vez y teníamos que hacer todo el proceso hasta que él diera el salimos. Y yo muchas veces ya me considero un tipo cachondo y hacía así. Y decía al técnico, tómate por favor, que si no es que no salimos en la vida al entrenamiento. Vale. Al final era un japonés muy metódico, se echaba allí su siestorra en el sofá, en el asiento del piloto, siempre tenía la moto todas las noches, aquella parecía Drácula. Teníamos allí, bueno, Drácula no, sería el anti-Drácula. Ajo colgado en el manillar por supersticiones. Sí, al final, aquí como entremos en temas de supersticiones de los pilotos. Has visto más cosas raras, sí, ¿no? Bueno, raras no, al final son manías. No se puede decir cosas raras, pero al final son cosas que yo respeto a los creyentes, a los que no, claro. pero son cosas que al final te ríen muchas veces. Todo que claro, es que siendo del opuesto, digamos. Correcto, y mete tú aquí un andaluz con más Claro, tú ves uno haciendo así, ahí con la crucecita, no, eso estoy diciendo con mucha gana de cachondeo, un andaluz, aunque estemos en carrera, pero siempre el humor andaluz. Ahora que tú has hecho el tema de persinarse, ¿vale? Teníamos al colombiano, al Hernández, que se tenía que persinar 2 veces y 2 veces la moto. Y no podía empujarle para arrancar. Y yo qué hacía. Yo se persinaba y la empujaba. Me hacía Archie como si fuera colega o amigo, Guillo. Archie, tío. Es que tengo que empezar otra vez. Digo, perdona, Santi, perdona. Y otra vez. Me miraba y digo, venga, va, tío. Entonces al final son rituales, por decirlo de una forma, o manía que, oye, es de respetar mucho, pero, en fin, ellos creen en eso. Nosotros muchas veces ya en la típica cachondeo entre todos los mecánicos. Otra vez, venga, ahora esto, ahora lo otro. Pero bueno, al final, oye, a ellos le van bien. Luego, ¿el ajo lo utilizaba ahí para hacer de comer a veces o qué? O también no sé si era el mismo ajo o era otro diferente, pero bueno. Pero no era un ajo, era una rueda. Sí. No era una malla, era... ¿Y Capito que lo traerá? ¿O se lo pedía? Tampoco preguntaba yo mucho, la verdad, pero era... ¿Qué aparecía allí con el ajo? Una rueda. Por la mañana llegaba y... Hostia, era muy cachondo, tío. Entonces, Aoyama y Hernández era más zalamero, ¿o qué? Sí, era el latino. Entonces al final eran pilotos que al final tú te rías mucho con ellos. Sí. Tú te reías con uno y con otro. Al final, obviamente son personas, seres humanos, que tienen su parte negativa, su parte positiva, su tiempo de cachondeo, su tiempo de trabajar. Y al final lo único que había que hacer es entenderlo. Y ya está, pero los latinos sí eran mucho más cachondos. Sí, ¿no? Sí. Es
que en MotoGP se ha hablado mucho de la mentalidad latina, incluyendo España, Italia y la europea y luego los japoneses. Los Sí, latinos los como lo japoneses más... son aparte. Son tíos que se lo tienen todo muy enfocado, todo muy cuadriculado. Al final, los latinos, no te voy a decir un poquito más a los tíos compadres, y mucho menos, porque al final tienen un trabajo, ojo con el trabajo que tienen, de subirse a la moto 300 y pico por hora. Pero no le da tanta importancia, al menos le da importancia a otras cosas que el otro no se lo da. Y viceversa, que no es algo sin que. Pero en fin, hay pilotos que. Digo que hay de todo. Hay de todo. Sobre la CRT, a mí me parece una de las cosas más interesantes que ha pasado el último año porque me gusta la Superbike y me gusta MotoGP y es como que se inventaron un término medio. Eso, bueno, era un híbrido. Sí, es que... Vale, entonces, ¿qué ocurre con el tema de la CRT? Esto al final fue un campeonato que corría conjunto con la MotoGP, que era más económica, eran motos derivadas de calle o prototipos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que creo recordar que no podía ser motos íntegras de series o de MotoGP. Tenía que haber un mix, ¿vale? Es verdad que al final la que mejor iba era Aprilia. ¿Vale? Sí, vamos, el equipo RTS que... Porque al final era una moto de Superbike. Con modificación, pero era una moto ya hecha de Superbike. Pero realmente, por ejemplo, la FTR creo que se llamaba, que no sé si era la vuestra. Esa no era una Superbike, digamos. A ver, no, eso era una FTR que era un fabricante de bastidores y de basculantes, pero era con el motor, era un motor de Kawasaki. Ah, vale, pero había el de Honda. Kawasaki ZX-R 1000. Sí. Vale, entonces había, digamos, muchos, vamos a decirle, experimentos. ¿Vale? Pero es que parece muy interesante. Y después la nuestra era un bastidor de carreras por este fabricante, pero por FTR, pero tenía un motor propulsado de una moto estándar. Después, verdad que después había otra FTR, que la llamaba Forward, con motor de una M1. Ah, sí llevaba moto de Yamaha. Claro. De sí. carrera. Entonces había un poquito... no había nada muy claro. Es que yo pensaba que eran una base, el motor de una Superbike y luego ya todo, chasis, basculante, todo de MotoGP. Pensaba que era así, pero... A ver, es verdad que había ahí un popurrí de mezcla, ¿vale? Es verdad que al final fue complicado llevarlo para adelante y quiero recordar que duró 2 años. Luego creo que de Angeli, como corrió un año él solo, como que ya se quedó ahí suelto. Era una categoría un poquito así, como diciendo... Por rellenar la parrilla. ¿Qué hacemos con esto? Porque al final, obviamente, el tema de rellenar parrilla con MotoGP, hasta que no ha llegado Dorna, ¿vale? Y ha ayudado a los equipos, está muy complicado. Intentar, digamos, mantener un equipo de MotoGP con MotoGP en 100%, por los costes que conlleva. Entonces, sí, claro. CRT pues, fue una cosa que estaba más al alcance de todo, bueno, de todo entre comillas. Después ya se integraron enteras en motos GP, sacaron una categoría aparte, que fue la Open, que era MotoGP, pero con unos requisitos tanto a nivel gasolina como a nivel de neumático y el software, ¿vale? Que era monomarca. Vale, antiguamente lo que es el software, barra CDI, centralita, podía hacer de cada fabricante, o Manete Marelli por parte de Ducati, o por parte de Yamaha, o por Suzuki, o por Honda, pero a año vista iba a ser monocentralita. Entonces, por eso yo creo que fue en el 17 o algo así. Sí, por eso. Y como que yo creo que desde fuera lo que parece es que eso fue como de las decisiones más buenas que han hecho porque se igualó. Hubo unos años con una igualdad increíble. Mucho. Y de hecho, obviamente, hablando de Ducati, que es lo donde me tira muchos años trabajando con ellos y para ellos, obviamente ellos cuando hicieron la categoría Open, pues pusieron a 2 equipos con Ducati. Ellos tenían sus motos, eran Manete y Marelli, las motos oficiales, y después los equipos, digamos, de la categoría Open, trabaja también con Manete y Marelli. Entonces tiene mucha información. ¿Qué pasa a la hora de cuando ya fueron había 8 Ducati. Claro, creo. Pero anteriormente había 6, creo. Pero cuando había tanta información de Ducati con Manete y Marelli, pues obviamente es mucho más fácil trabajar con ella. Eso seguramente ha sido la clave. Sí, se dice mucho que no, que es la aerodinámica, pero a lo mejor ha sido más la electrónica lo que crees que le ha llegado. Ya parece que está... Mira, realmente ha sido un conjunto de todo. De electrónica, de neumáticos, en fin, al final es verdad que están poniendo, no te voy a decir que impedimentos, están poniendo limitaciones con el fin de que sea todo lo más parejo posible. Antiguamente, en antaño, cuando era la época de la primera MotoGP,
o las antiguas 500, había diferencias abismales. De una 500 oficial a una Carrera Cliente, o una Rock, o una Harris, que era antigua moto de 500. Dentro de la misma onda había distintas motos, Correcto, una 4 cilindros, otra 2 cilindros. Y entonces había diferencias de 2 segundos, 3 por vuelta. Ahora mismo sería impensable. Entonces al final lo que han hecho es igualar todo, equiparar todo para lo mismo. Pues digo que al final es con el fin de que esté todo un poquito más equilibrado. Yo te quería preguntar una cosa muy técnica, que es el tema de la distribución, porque entiendo que todas las motos, menos la Ducati, llevan distribución neumática, no llevan muelle. La CRT, porque yo sé que las Super no llevan neumática. ¿La CRT sí llevaban distribución neumática? Los motores Kawasaki nosotros montamos llevan válvulas neumáticas. O sea, que era como un híbrido. Vamos, un moto de calle, pero con la... Correcto. Claro, digo, si no puede competir, no tiene potencia. Un híbrido. ¿Qué pasa? En el momento que ya tú pones válvulas neumáticas, es con el fin de darle más RPM al motor. Claro. ¿Vale? Para que te aguante. Para que en el momento que esté la válvula o los muelles, mejor dicho, que no se queden flotando, entonces por eso son válvulas neumáticas, porque van con aire comprimido. Es verdad que al final nosotros tuvimos 2 años con este sistema, no lo pudimos ver, ¿vale? No nos dejaba el fabricante, bueno, el preparador de la marca de Kawasaki, que es Akira, francés. Entonces al final nosotros que queríamos, bueno, nosotros, pues no soy el técnico ni ingeniero, queremos más revoluciones, ya que tenemos este sistema, pero ¿qué pasa? Que al final decía que no, que la moto trabaja bien a estas revoluciones. Entonces nosotros queríamos revoluciones. Obviamente un motor, mientras más revoluciones, mejor rendimiento da. Claro, después cuando fuimos a Ducati con el sistema demodrónico de apertura de válvulas... ¿Es mejor el demodrónico que el neumático? Bueno, es mecánico. Realmente se puede considerar que es mejor. Pero añade más kilos, no mejor. ¿No? Aquí no te voy a decir que es mejor o peor, porque al final nos vamos a entrar en un debate. Pero ¿qué ocurre? Que al final es un sistema que abre y cierra cuando toca. Es mecánico, realmente 100%. ¿Qué ocurre? Que al final, con este sistema, es verdad que nos permite, digamos, a los técnicos / ingenieros de la Ducati, por ejemplo, meternos a 18.000 vueltas sin problemas, de RPM. Entonces, eso al final es lo que queremos todos los mecánicos, todos los ingenieros / técnicos. Entonces, al final, no vamos a entrar en la disputa de que si es mejor o es peor, porque al final, cada uno va a barrer para su casa. Hombre, lo que está claro es que el muelle, no. Bueno, no porque... No sé cuánto tiempo lleva esto, lo de las válvulas neumáticas. Lleva muchos años. De principio de MotoGP en sí, ¿no? Ya las 500 no tenían. Tú, actualmente no, pero si tú ves... Bueno, claro, 500 como va a tener, no tienen válvulas. Sí, 2 tiempos. Pero bueno, si tú ves, digamos, en el caso, en una parrilla de salida o algo, y ves una bombona, tipo como si fuera de un buzo, al lado, eso es que lleva válvulas neumáticas. Y entonces eso es lo que tiene, que le mira la presión del circuito, y si le falta la misma parrilla, le mete más presión con una botella esta de tipo... Eso no suele fallar, no sé si alguna vez ha habido rotura... No suele fallar porque estamos muy pendientes a todo eso, ¿vale? A la presión, a los bares y demás, y estamos enfocados en eso. Entonces, como mejor, como menos o más fiabilidad, para mí sería un demodrónico. Sí, ¿no? Pues digo, ya de por sí un demodrónico y encima la distribución de cascada de piñones, entonces al final ahí va todo mecánico, ahí no claro, es como más fácil de poner a punto, ¿no? Y bueno, es que no sé si se pone mucho a punto eso, pero que más manejable y más fiabilidad y más revoluciones, que al final es lo que quieren todos los equipos. Vale, ¿y qué pasa? Que Ducati lo tiene patentado y no puede utilizar a ningún otro equipo, ¿no? Pues en Superbike hay mucha polémica con eso, ¿no? El tema de revoluciones, ¿no? Bueno, al final es verdad que Superbike es una categoría que, en fin, está... No, sí, te voy a decir limitada, porque al final, obviamente, cuando un piloto destaca, o le metemos peso adicional, o limitamos, si quieres hablar de eso, a mí eso o limitamos de RPM, en fin, desde las categorías pequeñas hasta la Superbike 1000. Entonces, es una cosa, oye, que si un piloto tiene la virtud, oye, ha nacido, o es más pequeñito, o es más liviano, pesa menos, ¿por qué vamos a lastrarlo con peso? Pues eso se lo explica entonces, no sé cómo se llama, el que gestiona el campeonato de español. Que corría, que a lo mejor coincide con él. Gregorio Lavilla. Sí. No sé si lo decide, pero vamos, que él siempre se niega. Vale, pero al final es un mandado como tal. Esto sí, al final, sí. Luego viene a otro, pero al final, oye, si un piloto es más menudo, pesa menos, pues tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Eso lo pasaba a Pedroza durante muchos años. ¿Vale? En categorías pequeñas iba muy bien, pasó a MotoGP, oye, al final, pobrecito mío, pues le costó al principio manejar la moto por la estatura que tenía y por el físico. Entonces, muchas veces se beneficia y otras veces se perjudica. Entonces, oye, allá él, que él ya se las ventile con la moto. Pero la clasificación creo que es una desventaja. Los pilotos altos
Por ejemplo, Tom Sykes era muy bueno, era muy alto y calentaba el neumático muy bien. Vale, Y pero... tiene esa ventaja, porque mira, cada uno tiene una ventaja en una cosa. ponte, por ejemplo, ahora mismo, en la situación que hemos tenido este fin de semana, mi gran amigo Alex Cris, ¿vale? Mide un 80 y pico. Es muy alto para Moto 2. Pero oye, estuvo a punto de hacer tercero, pero el podium. Es un chiempazo en Jerez, he escuchado. Correcto, En hizo los récord de CN, circuito en Jerez. Y al final, si has tenido oportunidad de ver este fin de semana la carrera, pues Sí, al lado de mucho. Dani Holgado, también muy buen amigo mío, y David Alonso, Holgado es muy chico. pues Y Alonso más todavía. le sacaba, pues, no te voy a decir 40, 50 tiempos, le sacaba un trecho bueno. Entonces, al final, ¿ahora por qué pasa? Este muchacho que vamos a cortarle las piernas a Chris, no, ni mucho menos, al revés, que sigan dando el pobrecito mío, pero Sí, que esa los otros son más ventaja. pequeños, pues nada, oye, pues el equipo pues, tendrá más ventaja y tendrá más ventaja. Esos pilotos suelen entrar directamente en Moto 2. Al de que le pasa lo mismo, ¿no? Como que era muy alto y al final Moto 3 no sé si es lo verdad dice. que tanto Chris como Ardeguer viene, digamos, Nacional. por parte de Fauel, ¿vale? Sí. Del equipo, Ah, lo has tenido. del equipo que estoy yo actualmente también en el Mundial Junior. Y entonces son pilotos de la cantera, son pilotos que, como tú bien dices, han pasado de las motos pequeñitas, a excepción, bueno, han hecho los dos 600, ¿vale? Han hecho los dos Talent, y después con el cuerpo que tenía, directamente ha pasado de una categoría al extremo por tema de necesidad. Muy joven ya con la moto grande. Ya, pero hoy en día se montan muy pequeñitos de moto grande. No te voy a decir que sea una posición acertada, ¿no? Pero se montan desde muy pequeño y ya en moto grande. Es complicado. Y volviendo al tema este de MotoGP, sacando más pilotos, has tenido, así de manera ordenada no sabría decirte, pero bueno, a Bastianini, Marini, bueno, ha estado compartiendo equipo, porque eso lo vamos a desarrollar ahora. ¿Cómo fue el cambio de Avinti al Rossi? Fue un año, bueno, no llegó a Darko ser... también, ¿no? A ver, primero ese año fue Bastianini, Luca Marini. ¿Y qué ocurre? Al final esto es todo política e intereses, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, desgraciadamente, hay muchos traje-manejes, ¿vale? Esto es un circo. ¿Y qué ocurre? Bastianini era piloto Ducati. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra un piloto Ducati a la esfera Ducati, Ducati puede mandarlo al equipo, bueno, que sea, digamos, equipos privados de Ducati. Pero ¿todos lo eran? No, mira, te explico. ¿Qué ocurre? Esto es muy fácil de explicar. Nosotros como Avintia, pues tenemos Ducati. Y como Ducati nos cobra X dinero por un leasing. Un leasing barra la moto prestada, como alquiler. Entonces, ¿qué ocurre? Al ser piloto Ducati, dice Ducati, yo te pongo a un piloto de los míos en tu equipo y tú no me pagas las motos Ducati. Yo te las cedo, pero con este piloto, ¿vale? Entonces, obviamente, al final, estos millones de euros, pues entonces al final el equipo no se lo gastaba, ¿vale? Pero como Luca Marini, hermano de Valentino Rossi, no era piloto Ducati, ¿qué ocurre? Tenía que pagar por correr. Pagar él, buscar un sponsor o no sé. Sí, pero que Ducati no era. No era piloto Ducati, entonces, ¿qué pasa? Mi jefe tenía que pagar X dinero a Ducati para que le dieran o se dieran las motos. Entonces, claro, mi jefe pues dice, pues tráeme un sponsor o tráeme un dinero para yo poder pagar las motos. Obviamente, ¿no? Eso está así. ¿Qué pasa? Que al final hubo ahí un poquito de polémica. ¿Por qué? Porque al final Valentino Rossi decía que no, que cómo iba a pagar él. Y nosotros, bueno, yo digo nosotros, cuando digo nosotros porque me involucro mucho en todos los follones, en todos los proyectos. ¿Qué ocurre? Que al final se llegó a un arreglo que no quiso pagar, mi jefe que... Pero Avintia quería tener a Marini. Avintia quería que corriera Marini. Realmente Avintia, no te voy a decir que le da igual, ¿no? Al final... Quiere seguir el mundial. No debe hacer de empresa. Bueno, sí, Avintia, me refiero al equipo. Sí, a ver, él le da igual que corra un piloto y corra otro, que obviamente quiere un piloto que genere buenos resultados, que tenga un ingreso por un patrocinador X y que al equipo le cueste lo mínimo posible o nada. O al revés, o saque beneficios para pagar a los mecánicos, a los camiones, a la gasolina, gasoil, comida, todo. Obviamente es un negocio. ¿Qué pasa? Que al final este hombre pues, no quiso pagar o no quería pagar. Entonces al final llegaron a un acuerdo y entonces pues mi jefe se quedó con parte de la estructura de los equipos inferiores de VR a cambio con el fin de que corriera su hermano. Entonces, por eso mismo, ese año, si te acuerdas o si hay una moto de Bastianini que es Avintia,
pintado el color de Avintia, y la otra parte era de Sky, patrocinado de la televisión de Italia. Claro, el equipo de Rossi. Correcto, entonces por eso fue claro. ese mix. Ese año, entonces, lo que pasó es que en Moto3 se corrió con la moto de Rossi, pero que ponía 20, ¿no? Claro, entonces ya ese año, pues, ¿qué pasa? Mi jefe pues, se quedó con el equipo de Rossi de Moto3 como parte de pago, o ellos sabrán lo que hablaron. ¿Y qué ocurre? Entonces, Avintia, pues, de estar solamente en MotoGP, pues por este rocambolesco giro de emociones o de estructura, mejor dicho, pues Avintia pues, otra vez volvió a tener un equipo de Moto3. ¿Y tú ahí trabajaste en el de Moto3 o en el de MotoGP? Yo estaba en MotoGP. Yo la verdad que al final fue un año que al final fue MotoGP, porque al final es una categoría que te absorbe, ¿vale? Con todo lo que hay, toda la tecnología, te gusta mucho. Sí, además había interés por parte de los equipos, por tu experiencia y preferías MotoGP. Al final es una cosa que al final es una moto que hacemos siempre, todos los años. Un día al final te acabas conociendo la moto. Te sabes la Ducati de pe a pa. Fuah, pero ¿qué ocurre? Que al final, obviamente, nuestro jefe, Raúl, dijo, oye, ¿quién se va para Moto3? Varios amigos me dicen, me voy a Moto3 que estoy más tranquilo y yo a MotoGP. Yo, Raúl, hasta que el barco no se hunda, yo sigo aquí en Moto3, en MotoGP, perdón. Dice, ya, pero ¿qué me hace falta en Moto3? Ya. Entonces digo, mira, yo... Pasa tú que de la risa, vamos. No, pero bueno, al final, ¿qué ocurre? Ya al final, con el cabo del tiempo, obviamente ya empezó a pegar... Bueno, ya no empezó, ya estaba todo esto premeditado, que Rossi se iba a quedar con el equipo de Avintia. Claro, ¿verdad? Que es el que ha evolucionado ahora al VR46. Correcto. Con tu amigo Gavira, ¿no? Que entraría... Correcto. Entonces, al final, esto estaba ya más que pactado. ¿Vale? Porque... eso es lo claro, eso con Dorna negociándose... Correcto, eso son sesiones por X años y cuando te cumples, ya está, entra a mejor postor, básicamente, o a quién me interesa más. Obviamente, ¿a quién me interesa más? ¿Un equipo de Valentino Rossi o un equipo de Raúl Romero? Igual que Las Par. Pero bueno, Pons en su día también tenía un equipo MotoGP. Correcto. Las Par se vendió por el de Yamaha, ¿no? Que fue... Sí, al final sí hubo cambiando mucho equipo todo este tema. Entonces, al final, que ya sabemos que iba a entrar Valentino Rossi. Y entonces, claro, ya cuando hubo ahí un poquito el baile de mecánicos. Entonces, es verdad que yo llevaba con este equipo, pues, 2000, pues básicamente... ¿8 o 7 años? Más de 10 años. Más de 10 años, ¿no? Y a Raúl lo conozco Claro, lo conozco de toda la vida, lo conocía de antes de... No, digo, yo que llevaba ya con él, que era trabajando 14, 15 años mínimo con él. Entonces, lo típico, al final de año, un meeting en la casa con los niños y mi mujer, y lo típico. Vamos a ver, hay dos vertientes. O sigo en MotoGP con otros equipos como están o como van ahí mis compañeros, o me voy con Moto3 con Raúl. Y sigo hasta última hora con el equipo de toda la vida. Claro, imaginaros, ¿no? Los niños que querían. MotoGP. ¿Y tu mujer? ¿Y mi mujer? Moto3. Entonces, al final, esto fue... se puede decir que fue así. Entonces, también es verdad que ya lo tenía muy visto. Eran muchas carreras, mucho estrés, la carrera sprint. Y entonces, es verdad, obviamente, que... Digo, mira, entonces me dijo mi mujer, me dice, ¿estás fallado alguna vez este equipo? Digo, no. Dice, pues hazlo bien. Sí, claro, si le hace el favor también a ella. Y entonces digo, pues mira, pues no se habla más. ¿Qué piloto? Es que no sé en qué año estamos hablando ahora. Eso fue... El piloto era piloto de Rossi, de la escuela, que era Elia Bartolini. Sí. Y después estaba Marco Bertele. Bueno, perdón, Matteo Bertele. Después ya llegó también Lunetta, en fin. Sí, todo italiano, escuela italiana. ¿Y qué ocurre? Y al final, pues mira, me dejé un poquito ya más por el corazón y más. Lo bueno que me di cuenta, hablando malamente, lo zumbado que estamos en MotoGP. Sí, ¿no? Porque ya lo veía de afuera. No lo mismo, imagínate tú, en una categoría Moto3, que también tiene su historia, ojo, Ay, pero claro, viniendo 2 o 3 mecánicos de MotoGP con una motito pequeñita, con una sola moto. No eran 2 motos. Entonces, ¿qué ocurre? La intensidad de trabajo. O sea, a lo mejor se puede tocar menos cosas, no sé. No, al final también hacía caja de cambio, igual que hacía con la Ducati, lo hacía con la KTM, Moto3. ¿Qué ocurre? Que al final era otro rollo, otro rol. Lo hacíamos todo, aparte de intentar hacerlo lo mejor posible, bien, sin cometer fallos,
y muy rápido, muy pronto, porque era una moto. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, te puedo decir que ese año, de hecho lo estuve hablando otro día con un compañero, te voy a decir, no te voy a decir que fue uno de los años que más disfruté, pero te digo, fue el año que mejor me lo pasé o que hice más turismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque terminamos más relajado. Las motos tenían muy rapidito, ahora acostumbrado a tener 2 bicharracos de MotoGP allí. Y a tener ya lo último era como todavía más exagerado. Los últimos años se ha puesto cada DPO de... Sí, date cuenta que cualquier cosa en el mundo MotoGP, el tema de pasatores para bajar la moto, el tema del embrague, el tema de esto, era todo increíble. Una tecnología que era una pasada. Entonces eso al final, que cada día que había que revisarlo, ya eran, aparte de mientras más tecnología... Sí, más mecanismo que se está yendo la moto. Perdón, Mónica. Eran más horas, más días trabajando, más. Lo es que es lo que dice lo de la sprint. No sé si te ha pillado. Claro, no, yo antes así, eché la marcha atrás, digo, espérate que... Entonces al final, de tener a 2 bestias que me encantaban, a tener una motito pequeñita, pues entonces, obviamente todos los días era... nuestro trabajo bien hecho, salir prontito, hacer turismo, reírnos, disfrutar, visitar el mundo, ver cosas, y al final era uno de los años que mejor me lo pasé en ese aspecto. Qué chulo. Y después ya me estuve ya pensando y digo, oye, no sé si no sé un punto final, pero hacer un punto y seguido más adelante, o si no hay punto y seguido no pasa nada. Y qué pasa, que yo terminaba mi labor con la moto, me iba a ver mi antiguo compañero en MotoGP, y me quedé medio, dice, ¿qué va? No veas. Y yo decía, ¿en serio? Y era cuando ya tú te ponías a mirarlo y a analizarlo diciendo, hostias, y me dice mi compañero, pues tú estabas igual el año pasado. Sí, y digo, ¿tanto? Y dice, ¿o más? Digo, ¿en serio? Entonces al final, tú estás allí dentro y tú no te das cuenta. El reloj no le haces ni caso. Esa allí jornada de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche, ininterrumpidamente, comía como corriendo. Entonces no te dabas cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando lo ves de fuera, dices, pues va a ser que no, Entonces es una cosa que es una cosa muy adictiva que no te das cuenta. Vamos a llamarlo que al final es una enfermedad. Como estás allí metido dentro y no te das cuenta y pasas la hora y al revés, al final, la adrenalina, más. Y ahora al final yo diciendo, madre mía, están locos esta gente. Pero al final yo estaba igual de loco. Y ya te digo que si el día de mañana se encarta, yo espero que no... Ya le dije a mi compañero, oye, por favor, no decirme más nada, no llamarme. Coño, tomate para que te venga. Y digo, no, tío, no, porque cada vez que me dice, tomate, vente otra vez, vente. Y me deja un poquito... Digo, paso palabra, digo, me voy. Porque al final, obviamente, que puedo caer en la adicción otra vez. ¿Vale? Tentación pura. Tentación pura y dura. Pero bueno, es una cosa muy bonita, muy bonita. Como te digo. Pues vamos a ir pasando a la mordida final, que es una ronda de preguntas rápidas al final, porque Levi y yo nos hemos quedado embobados con las historias que tienes para contar. Y sí, las que tengo, como tú dices. Y las que quedan, que no decimos que no a una segunda sesión de podcast. Aparte de la visita a tu escuela, es que no hemos hablado nada de la escuela, pero lo dijimos, nosotros tenemos planeado esto como personal, ya queremos hacer otra de la escuela porque es interesante. Queda mucho pendiente. Os lo digo, Celi, también a ti te lo digo, te lo he dicho, que no me importa, al revés. Podéis contar conmigo para la segunda parte y después para la escuela, lo que queráis. Si quieres ahora me las preguntas esas que no sean muy difíciles, sí, que no me ponga un poquito entre la espada y la pared. Venga, dime la constante de la gravedad. O ya la hemos liado. Venga, va, dime. Pues, bueno, la primera realmente, de manera muy breve, Breve, ojo, Bueno, breve porque... Breve conmigo se complica un poquito, Porque es sobre lo que nos contaste, que trabajabas con el novio de Lola Lolita. Que eso yo me he quedado. Pues mira, es verdad que Lola Lolita es una influencer, ¿vale? Sí. Es verdad que el actual novio siguen juntos, que es Alonso López, actual piloto de Moto2. Pues entonces al final, obviamente, esta chica, oye, se dedica al tema de YouTube, de influencer, llega muy bien, no tengo nada contra ella. ¿Y qué ocurre? Pues al final, la anécdota es que a mis 2 sobrinas, ¿vale? Es verdad que les gusta mucho la Lolita porque son de allí también de Elche. Y entonces ya estoy, a mí me dicen cualquier cosa las sobrinas y digo, vale.
y me estuve con ella viendo por la noche un documental de ellas dos, en fin, de Lolita la hermana. Yo allí todo en mi salsa con mis dos sobrinas y mi mujer viendo. Y entonces le dice mi mujer, nena, ¿sabéis que el Tito está con este muchacho que es novio? Tito, no me digas. Digo, sí, no sé qué. Ay, pues yo quiero... Vale. Y entonces para Inri, ahí donde va el Tito, y cogió una vez, estuvo allí, fue en Montmeló, y apareció la Lolita en el bus. Y digo, ya está. Digo, Lola, me hace falta una cosita. Dice, dime, espérate que estoy... Es verdad que estaba la muchacha liada con el tema de su historia sobre dos. Yo, mira, que tengo dos sobrinas, ¿vale? Que están contigo, que no veas. Le voy perfectamente. Y le mandó un vídeo. Hola chicas, mira, estoy con vuestro tío, no sé qué. La verdad que las niñas se lo pasaron, ay, Tito, esto y lo otro. Y al final son cosas, son anécdotas que al final, oye, como digo yo, anécdotas tenemos para contar. Claro que no sabes a quién vas a conocer al final, en ese mundo está como todo relacionado. Sí, ese mundo, yo te cuento que al final el tema de influencia, que es lo que está pegando ahora, el tema de YouTube, Sí. antiguamente actores de cine, cosas así, que al final tú te quedas un poquito sin... claro, como tú estás mirando en el box y dices, ¿quién Ulrich? Ese hombre, el de la tele, el de la película, cosa que te queda un poquito... Matrix. Sí, sí. Es que no sabemos cómo decirlo los malagueños. No, pero bueno, el actor de Matrix, son muchos actores que claro, tú lo ves por allí, paseando por el box, y son cosas que dices, madre mía, desde el futbolista Pau Gasol, por ejemplo, también estuvo allí. Claro, La famosa foto con Pedrosa, que se echó una foto, ¿no? Claro, y después estuvo allí con Barbera también. Bárbara con Barbera también se echó Claro, y nosotros allí digo, madre mía, qué pedazo de tío. Entonces son cosas, anécdotas que al final, oye, gracias a estar trabajando en este mundo, pues te encuentras con este tipo de cosas. Claro. Son cosas, digamos, que si no estuviéramos allí no lo pudiéramos contar. Pero nada. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el contacto más importante que tienes en el teléfono? Buah. Más importante. Algunos. ¿Eh? Pues te voy a decir que alguien de la familia, mi madre, mi mujer. ¡Ole! Así, ¿vale? ¡Ole! Eso sería el más importante, porque al final es verdad que no tengo lo de mamá o mujer, Patriz, no lo tengo, ¿eh? No sé por qué. Entonces, ya no sé si eso prevalece o no es más importante, pero bueno, no sé, tengo muchos contactos para decirte que mantengo mi número de teléfono de hace, no sé si te puedo decir 20 y pico años o algo así, el mismo número. Entonces al final voy metiendo contactos y al final tengo muchos contactos. No, más importante, pues al final, como sea de la familia, vaya, para mí, ¿eh? No, claro. Tú dices a nivel de... Claro, famoso. Sí, famoso. Hostia, pues sabe que no me lo he parado ni me lo he planteado, a ver. Pero, por ejemplo, Medina dijo a Costa. Es que nos dice alguien de MotoGP y vamos a flipar, ¿sabes? De MotoGP puedo tener, pues, de eso, de la época, Barbera, Bastianini, toda esta gente, pues, te digo. Que, en fin, gente de Ducati y demás. Tarocchi, a lo mejor, ¿no? Bueno, Tarocchi no lo tengo, porque al final que decía que yo era un muchacho muy impulsivo y que estaba muy... Y Tarocchi tampoco es muy tranquilo, que digamos. No puedo hablar mucho. Pero digo, tengo buenos contactos y demás, pero al final, digo que al final el mejor contacto mío es todavía sigue teniendo de la familia. Qué respuesta, ¿eh? Me ha gustado. Vale. Yo creo que a la familia también, creo. Le gustará. Seguro. Ellos están riendo ahora mismo de ti. Hoy me gané unos puntos, creo yo. Venga. ¿Qué más? ¿Cuál dirías que es tu categoría favorita para pilotar y para trabajar? Pero para mí como mecánico... Claro, o sea, ¿cuál categoría favorita en la que has disfrutado más correr y en la que hayas disfrutado Mira, obviamente, la que he disfrutado más para correr, ahí te puedo decir una simple scooter, ¿vale? Porque al final me apasiona mucho el mundo del scooter. Una Yamaha 600, claro. Super Sport, porque al final no es una moto tan potente, ni una moto de poca cilindrada, una moto que se puede llevar en condiciones al límite, digamos. Y como de trabajar como mecánico, MotoGP. Claro. Eso es verdad que al final está la tecnología full, no lo siguiente. Son cosas que tú estás viendo que dices, madre mía, esto y lo otro. Y al final, cuando te quieres dar cuenta que ya lo sabes todo, viene una pieza nueva, un ingeniero nuevo que ha diseñado otra cosa para que el embrague patine mientras meto la marcha, o para que haga esto, o para que la moto... Puff, y son cosas que dices, ¡guau! Entonces, son cosas que te sorprenden cada vez más. Y es verdad que tengo contacto
que también puede ser uno de los contactos importantes. Tengo contacto de mis antiguos compañeros. Igual, le digo, oye, ¿qué han mandado nuevo? Y obviamente me dice, no te puedo enseñar fotos porque ya sabemos que tenemos confidencialidad. Bueno, no pasa nada. Él sabe que las fotos se me pasan, eso es para mí, vaya. Y son que están en constante evolución MotoGP. Entonces, son cosas que tú dices, me encanta trabajar. Sin importarte el tiempo, ni lo que eche arreglando algo, ni nada. Porque ahí es una cosa, cuando te pones con una pieza en concreto, y una pieza delicada y con mucha tecnología, parece que se para el reloj, el mundo, y puede echar 1 o 2 horas y parece que ha pasado 20 minutos. ¿Por qué? Porque está en una cosa que te gusta y muy interesante. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo se notan los años, eh? O sea, la diferencia de cómo habla, como los otros que motoristas que son más jóvenes, que no hablan más ni nada, pero que tienen una madurez que... Sí, sí, sí. Vamos. También la edad, también, sí, ojo. Sí, sí, vaya, que es la edad, obviamente. Los anteriores Claro, tampoco que nosotros son más jóvenes, pero vaya, que como si son... Me quedé flipando. Sí. Rufino. Todos los que han pasado por aquí, vaya, todos los pilotos que tú has mentado, que están mentando, son todos, me encanta, los conozco a casi todos, me llevo bien con todo y al final, oye, ya llegará el momento de tener madurez. Ahora mismo está en la edad de eso. Aún así se empezarían muy bien. Sí. Vamos por la... ¿A por la última? A por la última. Breve me has dicho, ¿no? Sí. Intentaré. Bueno, esta sí que es breve, que sería, ¿a qué invitado te gustaría ver próximamente en Uma Racing Speaks? ¿En un programa como ese? Pues... Que sea factible. Claro. No podemos quitar a Rossi, pero a lo mejor alguien que se te ocurra y decir, mira, pues me gustaría que... A mi primo David, Gacho. Sí, no. A mí me gustaría también Gavira. Sí, no, también me encantaría a uno de los 2 hermanos. Sí, podríamos intentar avisarlo, engañarlo y escribirle y demás. Pues te digo, ¿a quién me gustaría mi primo David? Sí, ¿no? Y si viene tu primo David, ¿qué pregunta le harías? Yo, que me echa de menos la carrera. Se lo preguntaremos. Es verdad que cuando hemos estado muchos años compartiendo eventos, estamos en una puerta del BOS, es él y yo en otra del BOS, y no nos veíamos apenas. No nos veíamos ni aquí en Málaga ni allí, porque estábamos cada uno, y es verdad que al final, bueno, claro que me gustaría que estuviera por aquí también. Claro, sí. Habrá que convencerlo. Ojalá, vamos, que Sí. solo estará con Jorge Martín en Mundial, es campeón del mundo, ¿eh? Poca cosa. La verdad que sí. La verdad que me gustaría que estuviera por aquí también. Pues nada, Jesús, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo. Nos quedamos con ganas de más, sinceramente. Y vosotros tenéis la última palabra. Sí. Yo mientras pueda, digo, sin problema ninguno. sabes que esta es tu casa, puedes pasar por el taller todas las veces que quieras y nos encantaría, de hecho, enseñarte nuestra moto. Sí, de hecho, quiero verla. Sí, vale, sí. No ahora, porque es verdad que ahora no sé cuánto lo hemos entretenido, cuánto hemos estado aquí hablando. ¿Verdad? Creo que da tiempo, Sí, pero vamos sí, que si no otro día, y me comprometo a hacer una segunda parte, porque digo que al final, por suerte, no voy a decir por desgracia, como tenemos tanto argumento, tantos años, que podíamos sacar de aquí muchos temas que se puede hacer sin ningún tipo de problema, y después más adelante podemos hacer tanto aquí como después allí en la escuela, donde actualmente ejerzo, o ver aquí abajo la moto. Pero te digo que al final, para lo que queráis, aquí me tenéis. Pero te digo que sin problema ninguno. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Un hasta luego, sí, hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.